Muy buenas, estamos aquí en el segundo día y voy a dar una charla sobre Amparte aquí en Gijón, que de verdad estoy paseando un poquito por la ciudad y me parece fantástica. Un saludo a todos los que habéis venido y a todas a Comercom. Esto es... Pues nada, bueno, ya se ha empezado un poco la charla, todo esto. Espero que sea interactivo, así que porque vamos a jugar un juego de empate y todo. Pero os voy a contar esta historieta que ha surgido hace poco, está en el cubín de persona. Que ha surgido hace poco, que la red lo ha ensalzado muchísimo. Bueno, lo hablábamos antes, que la historia de esta charla os voy a hablar de Amparte, que es una palabra inventada, la inventé yo, y ni mucho menos yo quería que esto fuese nada concreto, porque fue un vídeo que hace 2 años, menos, un poquito tiempo, y fue bueno, porque yo escuché que una tabla de Linares pues, decía lo que era arte y lo que no, y digo, bueno, habrá que matizar, ¿no? Ella decía que el arte VIP, vídeo, instalación y performance no era arte. Digo, bueno, no se puede ser tan radical, esto no puede ser, ¿no? Entonces, después de saber que soy profesor de Bellas Artes, me ha interesado siempre todo, investigo muchísimo, leo muchísimo, tal, y digo, no me parece que esto tenga que ser así. Yo pienso que hay niveles, o sea, hay performance muy buenas, hay instalaciones también muy buenas, pero hay mucho, vamos, yo me he comido performance que he hecho, pero what the fuck, que estoy aquí en este sitio viendo esto, ¿no? Pero claro, pienso que no se puede, o no es correcto decir que todo eso, pues no es arte, primero. Segundo, lo que vi es que ella tenía un error de base. Bueno, todo el mundo que diga esto es arte, esto no, tiene un error de base que es la retórica. Aquí eso es pura filosofía. Yo te digo que sí, tú dices que no. Ah, no, pero esto sí es arte, no, esto no. ¿Por qué? Por esta razón. Y yo te digo las que no. Pero claro, cuando tú le dices, no, sí, es arte, ahí ya no hay discusión. Pero lo que ha molestado tanto de la parte es que, por eso me molesta a mí mucho que digan, es que tú no eres quien para decir que es arte y que no, digo, no, por supuesto que nunca lo he dicho. Que el arte tenga esos niveles como es lógico, ¿no? Como siempre lo ha tenido. Hay cuadros de mejor calidad, hay cuadros de peor calidad, hay esculturas más buenas, esculturas peores. Pues dentro del arte que se llama contemporáneo, de este tipo de arte conceptual, ¿no? Soy conceptual, soy artista conceptual. Pues dentro de eso, pues hay niveles. Entonces a mí se me ocurrió que esta gente, porque lo venía investigando, para mí era una especie de AMPA, a mí me gustan mucho las palabras antiguas, el AMPA era como los pillines, ¿no? La gente que de las clases bajas de esto, pero claro, para mí era clase baja intelectual. Y arte, Amparte, va. Y yo dije, para mí es Amparte, que es un tipo de arte, ¿qué tal? ¿Y qué pasó? Pues que, curiosamente, yo sacaba un vídeo cada semana cuento una cosa, ¿no? Pues que la gente empezó a usar la palabra Amparte, tal, Amparte. Y ahora me dicen, bueno, en Instagram, la historia fue así, en Instagram, una seguidora, creo, que dijo, mira Antonio, Damien Hirst tiene Instagram. Yo le he puesto hashtag Amparte a un cuadro de puntitos de colores, que sabéis lo de los puntitos de colores. Damien Hirst tenía gente que le decía, pintarme cuadros con puntos de colores. Pero ¿cómo Damien Hirst? No, píntalo, que realmente el artista soy yo y te lo voy a vender por 1 millón, creo que sí, ¿no? Y entonces, claro, puntos de hecho, incluso se vino tanto arriba Damien Hirst que llegó a poner una demanda a una empresa de aviación porque hizo un anuncio con puntos de colores y dijo, que los puntos de colores lo he inventado yo, que esto tiene derechos de autor. Pero bueno, eso hizo. Claro, puntos de colores. En Sevilla los trajes de flamenca tienen puntos de colores, tenemos cortinas muy de colores. O sea, no debería tener derechos de autor porque es una cosa tan básica que... Pero él le puso la perdió por supuesto. Bueno, entonces, ella le puso hashtag Amparte y yo hice en Instagram, simplemente digo, pues yo también voy a poner el hashtag Amparte. Nada más.
a Damien Hirst, que mira, como una cosa como, bueno, sí, lo que yo pienso que tú al final parte te lo pongo, ¿no? Y empezó la gente, recuerdo aquella tarde, que estaba yo con mi gatito allí en el piso, así, digo, ay, mira, pues qué gracioso, como una cosa más, ¿no? No como, pues yo también voy a poner cantar. Y ahora empezó la gente poniendo hashtag Amparte en la cuenta de Damien Hirst, que al final recuerdo que no era de Damien Hirst, era alguien que había puesto una obra de Damien Hirst de eso y dice, ¡pum! Empiezan a crearse perfiles en Instagram, Amparte México, Amparte Perú, Amparte Colombia, Amparte, digo, ¿pero esto qué es? Empieza a poner ese concepto que yo había lanzado, eso fue un fin de semana, vamos, que yo me quedé alucinado de lo que pasó, solo la gente sola lo hizo. Y llegó un momento en el que ya la gente se estaba confundiendo. La gente decía, pues el hiperrealismo de tal es Amparte. Digo, no había entendido, no había visto el vídeo o no me he explicado bien. Una de tres, ¿no? Y entonces me vi obligado a crear ese manifiesto, el manifiesto Amparte, que lo veremos aquí, porque me decían, pero di lo que es tú. Y tuve que hacer un vídeo explicando punto por punto lo que yo consideraba que era Amparte, ¿no? Y a partir de ahí, pues más todavía, claro, ya con las cosas más claras, pues la gente, aunque siempre hay gente que ya sabéis que pasa y que dice, pues esto sí está Amparte, hay gente que recuerda. Bueno, la historia de este tiburón es muy sencilla. Damien Hirst conoce a Saatchi, que realmente era un publicista, Saatchi, de la galería Saatchi, ¿no? Los hermanos Saatchi. Y le dice, porque tiene una idea muy buena, que es meter un tiburón en formol. Ya está, como una obra de arte. Y el otro que es publicista dijo, pues lo veo, te lo voy a patrocinar, te lo voy a pagar. Y dice, sí, además que se llama la imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo. Dice, entonces, seguro. O sea, se llama tiburón en formol. Ah, no, eso no. Pero es que se llama, ¿cómo? La imposibilidad física, así. Entonces, sí. Eso lo hace mucho Dalí, por cierto. Bueno. Entonces, ¿qué hacen para legitimar este tipo de obras? Le hacen una gira mundial. Antes de venderlo a museos, que es lo que hacen, es el fin último de lo que persigue la Amparte, conseguir pasta, lo que hacen es legitimarla. La exponen en el MoMA, la exponen en el Pompidou, la exponen en tal, y después se la venden al museo, o también la venden al museo y le hacen la gira para que todo el mundo sepa que eso es una gran obra de arte, ¿no? Cuando esto no es más que él le encargó a un pescador que le capturase un tiburón blanco, lo metió en formol y pagaron $12 millones por esto, ¿no? ¿Qué pasó? Que como Damien Hirst no es experto en formol ni nada, le echó solo un 10% de lo que tenía que haberle echado. Y el tiburón se iba, el que lo compró, que lo metió en un almacén, se iba pudriendo la obra, ¿no? Claro, en vez de decir como Tapia, ¿no? Tapia decía muchas veces, oiga, Tapia, que se caen las obras. Le decía, eso es parte de la obra no, él dijo, pues si se está toqueando, llamó al pescador, esto es real, esto es cierto, llamó al pescador y le dijo, mira, cázame otros 4 tiburones, porque como veo que está gustado, en vez de 1, 4, y voy a dar cambiazo. Literalmente, es porque lo importante es la idea. Entonces le gastó eso, se lo pagó muy bien. De hecho, le regaló uno más, un tiburón más, y en vez de echarle el 10%, pues le puso un montón de formaldehído, de formol, y nada, no pasa nada. Yo el cambio es como eso, si la Capilla Sixtina y dice, bueno, pues se ha caído esto, pues ahora yo lo quiero repintar porque tiene un terremoto y yo será otra obra, ¿no? No, es la misma obra. Es como de chiste, como te veo, ¿no? Bueno, entonces, esto, ya digo, el mercado del arte lo que hace es legitimarlo para conseguir cada vez más dinero. Y como encima vio Damien Hirst, este amigo de aquí, como vio que funcionaba la fórmula, en vez de decir, no, mi idea ha sido un tiburón en formol
porque esto es la imposibilidad de no sé qué historias, y esto, el tiburón parece vivo pero está muerto, o... ¿En serio? Sí, eso es lo que decía él, ¿eh? Parece vivo pero está muerto. Yo qué sé, el pescado de la pescadería también parece vivo pero está muerto. Bueno. Y lo que hizo fue decir, como esto tenía éxito, venga, cazadme ciervos, cazadme vacas, cazadme... Y lo que hizo un formol, que es una barbaridad, pero bueno, y lo fue vendiendo. De hecho, esos tiburones que capturaron, más el de regalo, antes de abrir la exposición que yo hizo en México, ya estaban vendidos. Porque hay gente que quiere tener esto de formol. Bueno, esto aquí incluso te explica, o sea, tenía que haber visto este vídeo, incluso dame ejemplo, porque tú te explica cómo se fija con formol, en fin, cualquier cosa, pues no, él lo hizo putremente. ¿Lo veis? Entonces ya se inventó, no sé, ya dudo hasta que se lo inventara. Oye, ponme aquí los animales formol. Y como lo que se vende supuestamente es la idea, pues ya está. Y vemos cómo todas las variantes posibles, vacas cortadas por la mitad con formol, da igual, o sea, ya da igual. Y aquí pasa una cosa, como claro, igual que pasó con el plátano de Catelán, ¿no? Se ve lo del plátano pegado en la pared, que llegó y se lo comió, ¿no? Y todo esto, claro, si tú haces este tipo de cosas, también tiene que estar abierta a que te pase cosas como la que le pasó a la mujer, que él puso este corderito en una exposición, y vino otro lumbrera, otro artista, y dijo, pues le vierto un bote de tinta al cordero, con lo cual ya no es una obra tuya, es mía, porque yo la he convertido en otra cosa. Por supuesto, Damien Hirst lo demandó, fue a juicio, fue de locura, estuvo 2 años en libertad condicional. Este chico, por echar, ni que fuera, o sea, que hubiese matado estuvo 2 años. Pero ¿qué pasó? Que el Max Birger se la devolvió, porque él sacó un catálogo en el que usó esta imagen como obra suya y dijo, pues esta es la mía, ahora te la mando yo, porque eso no lo has hecho tú. Claro, esa imagen no es tuya, eso lo he hecho yo, y al final también él le ganó el pleito al otro. O sea, te digo que es como una locura por tonterías, pues estas cosas pasan en el mundillo de las amigas. Claro, pero ¿qué hacen esta gente? Por lo mismo que estas chicas. Cuando alguien me dice que mi alta pesta, yo, bueno, te incendio la casa, yo creo que esto ya no lo pueden hacer. O sea, antes sí, antes ellos tenían el poder sobre las galerías, sobre los galeristas, sobre las ferias de arte, pero hoy día, yo no sé vosotras, pero yo creo que el poder está en la red. O sea, lo que la gente diga es lo que al final, a la larga y a la corta, ya casi a la corta, es lo que va a ocurrir. Y yo lo estoy comprobando. O sea, no es lo mismo la primera vez que fui para el proyecto Arco, no me trataban igual que la segunda, y pasó solo un año. O sea, la segunda todo el mundo quiere que lo sacase, todo, y la primera parecía que había llegado allí Freddy Krueger, o sea, más o menos. Bueno, pues el culpable de todo es esta maravillosa persona que se llama Henry Kanckweiler. Esta es una teoría que yo tengo, ahora lo voy a explicar y verán. Kanckweiler era un judío que bueno, él le pidió, era un amante del arte, y le pidió el dinero de su herencia a sus padres porque él quería ser coleccionista de arte. O sea, él quería coleccionar y quería vender arte. Bueno, y yo he leído entrevistas, el tío un coco, ¿no? He leído entrevistas que le hacían a Kanckweiler a principios de siglo, cuando los impresionistas empezaban a salir, y le decían, bueno, ¿y qué opina usted de esta gente loca que son los impresionistas que han salido nuevos ahora y que le gusta a usted ese tipo de arte? O piensa, dice, los impresionistas, dice, eso están ya muy atrás. Ahora lo que se lleva es el cubismo. Dice, ¿qué? ¿El cubismo de qué? ¿No? O sea, todos los ismos fue lo que ha desembocado toda esta experimentación a través de, claro, cuando introduce la fotografía,
mundo del arte, todo esto, pero el verdadero culpable fue Kahnweiler, que hizo lo siguiente. Este es un retrato de Kahnweiler, que lo que hacía era lo que tienen que hacer desde el punto de vista, esto es de Picasso, los auténticos marchantes. La gente hoy día abre galerías y como no les funciona, porque ni una galería ni un bar, o sea, cuando tú abres un negocio, mínimo 2 años para que empiece a funcionar la cosa. Kahnweiler pensaba mínimo 10. O sea, y él, cuando Picasso, prácticamente nadie le compraba nada, cuando era joven estaba en París, ahí en la Bohemia, haciendo, y Braque y toda esta peña, cuando estaban ahí, Kahnweiler le dijo, este chico tiene futuro. Empezó a comprarle oro de la época azul, en la época rosa, pues también, tal. Fue un poco patrocinando su carrera y a la vez haciéndose de un montón de obras que él después se encargó de promocionarla y que por eso se dice que cuando había cola en la casa de Picasso, ya de mayor, porque la gente quería comprarle cuadros, ¿no? Kahnweiler entraba allí pues como Pedro por su casa, porque era amigo de la adolescencia prácticamente, y cogía los cuadros y se los cogía, se los vendía, se los tal. Y por supuesto se hizo inmensamente rico, porque parece ser que todo el mundo quería cuadros de Picasso. Bueno. Pues Kahnweiler lo que hizo, el visionario, el auténtico cerebro de todo, es que en 1909 Picasso pintó Las señoritas de Aviñón. Claro, este cuadro aquí rompía con todos los cánones establecidos, nadie lo apoyó realmente en ese momento. Cuando Picasso empieza a pintar, cuando lo pinta, ni siquiera Apollinaire, que era un amigo suyo, dijo que ese cuadro era bueno, al contrario, qué tonterías hecho, que todo esto viene, por supuesto, porque estaban de moda las máscaras africanas, y él empezó a hacer esto, ¿no? A deformar la figura. Ya se ha teorizado mucho sobre el cubismo, sobre la señorita de Aviñón sobre todo, pero empieza a inventarse una nueva galería. Y Kahnweiler, bueno, a Picasso esto le afectó tanto que enrolló el cuadro y lo guardó. Pero Kahnweiler lo vio y dijo, aquí está el futuro. Digo, te lo compro. No, si no está terminado, da igual, te lo compro. Que este cuadro lo animó y claro, tanto lo animó que se juntó con Braque, que Braque, por cierto, fue realmente el que innovó, digamos, dentro del mundo de la plástica, porque él empezó a pegar, Braque y Picasso, los dos, ¿no? Empezaba a pegar papeles en el lienzo, que hoy día eso lo vemos normal, o sea, el collage, eso es collage, pero que en su época, pegar un papel en un lienzo, eso era... se pinta con pintura, es una tontería, pero es así. Pero si pega un papel, eso no es arte, pensaban ellos, ¿no? Pero es que Braque había sido decorador de interiores antes que artista plástico. Y entonces le diría, oye, si pegamos papeles aquí. La verdad es que ellos intentaban buscar lo que consiguieron, ¿no? Una nueva estética, investigar sobre las formas, en fin, todo lo que es el cubismo, que realmente en esa época estaban luchando el cubismo contra la abstracción, porque estaban realmente los que luchaban intelectualmente son dos personas que nunca se conocieron, que fue Picasso y Kandinsky. Picasso quería ser, y de hecho en cierto modo lo ha conseguido, ser el Pope del arte contemporáneo, ¿no? Un poco el que inventó el cubismo y tal, pero Kandinsky también dijo, no, la verdadera innovación es la abstracción. O sea, porque siempre se han pintado cosas, pero yo digo que ahora lo que se es pintar por pintar, o sea, pintar cosas que no existen, pintar abstracto, ¿no? Bueno, pues resulta que empezaron pegando papeles con esta forma, incluso lo que perseguían Picasso y Braque era conseguir un tipo de arte universal. De hecho, ni siquiera firmaban las obras. Ni siquiera se sabe muy bien, si no fuera por la firma, cuál es de Picasso y cuál es de Braque. Ellos querían hacer algo que todo el mundo lo hiciese y que esa era su idea, ¿no? Pero después, claro, no ha sido así. Al final, ¿qué ha pasado? ¿Quién creo yo que ha ganado la batalla? Visto en perspectiva. Creo que Kandinsky.
porque ¿cuántos pintores y cuántas pintoras cubistas hay hoy día? ¿Quién hace cubismo? Poquita o casi nadie, ¿no? O sea, el cubismo como que se ha superado. ¿Cuánta gente pinta abstracción? Pues se sigue investigando sobre la abstracción, se sigue investigando. Todavía no, porque realmente la abstracción sí yo considero que es algo nuevo dentro de la historia del arte. O sea, desde las cavernas lo que estamos pintando es figuración. O sea, un bisonte es se sabe lo que es, ¿no? Esté pintado o no esté pintado. El románico, pues igual, es figuración. Más o menos naturalista, pero es figurativo. Pero el verdadero cambio en el ámbito de las artes plásticas, para mí, sí realmente fue la abstracción. Pintar, o sea, que el color mismo y la forma ya tiene entidad por sí mismo. O sea, el color rojo ya dice cosas, es por eso que estamos hablando de... ¿Qué pasó con empezar a pegar papeles? Porque ya había gente que dice, bueno, y si en vez de pegarlo, pues lo pongo así en 3D, ¿no? Y en vez de hacer una guitarra, pues lo hago así, pues claro. La historia de esta guitarra también es muy curiosa porque Picasso hacía estas cosas no lo hacía como obra definitiva, estas cosas. Eso está en su biografía, ¿no? Él, creo que, si no está una parecida, porque como Picasso hacía tanto, vinieron del museo de no sé qué a pedirle obra a Picasso y le gustó mucho una cosa que tenía allí de cartón, que era una guitarra, que él la hacía para ver los planos, para investigar por jugar, ¿no? Que hacía mucho, y Picasso acabó incluso regalándose por los regalos. Y ya claro, una obra de Picasso, tal, legitimar la obra, ponerla. También me gusta, este tipo de obra me parece interesante, me parece más un concepto que una obra terminada, pero eso no le quita valor, ¿no? Pero está hecha de cartón, con lo cual ya un trozo de cartón es arte, ¿no? O sea, fíjate cómo vamos en muy poco tiempo moldeando las mentes de la gente hasta esto. ¿Y qué pasa? Pues que hemos llegado a esto. Efectivamente, de Martin Creed, Work número 88 de 1995, esto es real. Es una bola de papel arrugada, en medio, una bola de papel arrugada. Se pone aquí y eso es su obra. Esa es su obra. Es decir, Martin dice que se vino arriba, ¿eh? O sea, pues si esto de cartón puede ser, el papel es arte, yo hago así, ya he hecho una escultura. Aquí está. Pero claro, lo que yo digo es que ese tipo de ideas no tienen valor porque, primero, es fácil, se puede hacer fácilmente, a casi todo el mundo se le puede ocurrir, se le ha ocurrido, lo puede hacer en tu casa, es lo mismo que el famoso vaso de dulce de objeto de medio lleno, medio vacío. Es que ni siquiera la idea es ese vaso que se puso en algo que costaba $20.000 o €20.000, y claro, cuando tuvo mucha polémica, pero lógicamente parece que el artista es un ser mágico, ¿no? Y yo digo, esto es arte clean, y como yo lo digo, lo es. Pero claro, si eso es cierto, si lo aceptamos, y también aceptamos, por supuesto, lo que digo yo, Joseph Beuys, cada uno de los artistas, que todos, porque tenemos la capacidad de crear, somos creativos, todos y todas, ¿no? Somos artistas, entonces todo es arte. Clean arte, clean arte, clean arte. Si todo es arte, nada es arte, ¿no? Por lo cual, para mí esa teoría, claro, si todos somos rubios, nadie es rubio. También, o sea, entonces esa teoría para mí es la que no entendía. Entonces, claro, eso de viajar, alguien dice Bellas Artes, y me decía que claro, para esto están quedando muchos licenciados en Bellas Artes, ¿no? Sobre todo porque se les engaña a los... yo creo que en parte lo que hace es que la gente que estudia arte, ¿no? Porque a mí me han engañado, a mí me decían, claro, que esa bola de papel cuesta tantos dólares, o muchos dólares, y es arte. Así que, claro, entonces digo, yo, que soy un artista, porque pago la matrícula de Bellas Artes, y voy a tener una idea, que tener una idea más
novedosa que eso, es muy fácil. O sea, pues entonces yo lo voy a hacer, pero te das cuenta de que tú lo haces y no vale nada lo que haces tú, y haces otra cosa tampoco, y la galería no te coge. ¿Y por qué no me cogen si a Martin Chris la han cogido? ¿Y por qué? Entonces, ¿qué pasa, no? Porque es una gran mentira. Eso es lo que pasa. Entonces, esto es lo que hablamos de la revolución Amparte, lo que pasó con el hashtag Amparte, con todo lo que he explicado ya, todos los grupos que se crearon y que se siguen creando. El hecho de que la gente conoce el término Amparte, de que ya ha sobrepasado el mundillo del arte y la gente que no está en el mundo del arte, como aquí hemos visto que ahora un 98%, ¿no? O 90% de personas de aquí no soy del mundillo del arte, pero sabéis lo que es Amparte, pues estáis aquí, ¿no? O si no sabéis, ya lo sabéis que no se sabe. Pero ha sobrepasado todo eso. Y entonces tuve que hacer el manifiesto, que es importante que lo veamos, porque la gente ya ponía hashtag Amparte en cualquier cosa. Cosas que no les gustaba le decían Amparte, pero no había enterado. No lo habéis leído, no habéis visto el vídeo, y además da igual, ¿no? Y me vi un poco obligado a hacer eso. Entonces, claro, si uno va a objetos fabricados en serie y que además están a la venta en el mercado común, son presentados como obras de arte, es Amparte. Ejemplo, aquí lo tenéis. De nuevo, Martin Chris, que le gusta mucho el papel, una pirámide de papel higiénico. O sea, esto puede ser una obra muy buena de COVID de ahora, ¿no? 90.000 euros en 2014. Yo no sé vosotros, pero yo estoy harto de hacer pirámides de papel. A mí el papel higiénico me gusta mucho. Y cuando me compro mucho, pues es lo más limpio que hay, ¿no? Antes de resultar. Entonces, yo he hecho, mira qué bonito queda así, que, o sea, una idea muy común. La puedes hacer en tu casa, tú te compras el papel higiénico, que es económico, y te puedes hacer tu pirámide, si quieres, ¿no? Y no tiene, ni siquiera mentalmente tiene mucho recorrido, ¿no? Con lo cual, a mí esto me parece Amparte. Pues además a la gente le da igual, o sea, al final no dicen, el papel higiénico tiene que ser de doble capa con olor a... ¿Qué va? Cuando dicen, vamos a poner, esto también lo cuentan, que esto está saliendo ahora, cuando llega una obra conceptual a un museo, lo que te llega es un email. Y te dice, la obra está pagando, evidentemente. Dice, pues la obra consiste en un puñado de caramelos que simbolizan, como la obra de esto es un puñado de caramelos que simbolizan el peso de mi pareja que murió de SIDA o de cáncer, lo que sea. Y dicen, ¿qué tipo de caramelo? Caramelo. ¿Pero cómo han puesto? En un rincón. O sea, que ni siquiera se molestan, no dicen, bueno. Entonces, si la obra consiste simplemente en la elección, como he dicho, de un objeto, por lo que he llamado que lo jet trouvé, claro, Duchamp aquí también abrió la caja de Pandora, en cierto modo, con lo de la elección, que yo tampoco estoy de acuerdo con eso. O sea, ¿quién es Duchamp? Va a decir que esto sí y esto no, cuando él fue uno de los... que yo creo que a mí Duchamp me gusta, me gusta sobre todo cómo consiguió embaucar a todo el mundillo del arte. Sabéis que lo del urinario, que por cierto ya se ha descubierto que no fue una idea de Duchamp, sino de la baronesa Dadae, ese urinario no es ni siquiera único, ni siquiera existe el que eligió la baronesa Dadae en su día tal, se perdió. Pero él autorizó en los años 60 a X museos, previo pago, para que en 6 o 7 museos del mundo pusiesen un urinario filmado como RMU, y claro, yo no sé vosotros, pero eso me parece, pues, Amparte, ¿no? Que es convertido mágicamente en obra de arte por el hecho de colocarlo en un espacio expositivo cualquiera, es Amparte, es lo que decía antes. Lo que legitima la obra antes, por lo menos, era el que estuviera en la galería. Cuando lo sacas de la galería, ya no. Os voy a poner un ejercicio mental. Vamos a sacar las merinas, el cuadro de las merinas lo vamos a poner en medio de la plaza y en otra plaza vamos a poner el urinario. ¿Qué pensáis que puede pasar? El urinario se llena de eso, o que la gente pasaría tal,
y el de la menina la gente lo desprecia. No, diría, bueno, perfecto aquí, ¿no? O sea, esto tiene valor, le ven el valor. Hay cosas que son tan evidentes, tan obvias, que no se ven. Por ejemplo, esto, del Duchamp, anticipo de un brazo roto, ya estamos con los titulitos. O sea, con un titulito, el título de otra manera y ya. Después está en el MoMA, en el vídeo. Esto es una pala quitanieves. Famosa. Pues ya está. Esto es una obra de Marcel Duchamp. Entonces, si no es necesario tener talento para realizar una obra como la que se muestra, si está llena de lugares comunes y de armonías, en aparte, claro. ¿Qué talento se necesita para arrugar una bola de papel? Chicas, yo creo que no mucho. ¿Qué talento para elegir una pala u otra? No mucho, ¿no? Pues, claramente, aquí lo tenemos, Wilfredo Preto, 20.000 euros. Que por cierto, sabéis que Wilfredo Preto ahora está pintando, ¿no? Qué curioso. El artista conceptual está pintando cuadros, ahora que veo cuadros. Eso es otra cosa. O esto, una pastilla de jabón con plátano y grasa, ¿no? En medio. Pues sí. ¿Ves? Es que son cosas tan evidentes. Claro, pero ¿qué te diría el galerista o el artista? Te diría, usted no entiende de arte. Dice, mira chicas, ¿cómo que no entiendo que me tomas por tonto o qué? O sea, ¿cómo que no entiendo de arte? Incluso me lo diría a mí. A mí no me lo puedo decir, porque yo soy doctor en Bellas Artes, ¿no? Pero muchas veces nos han tomado por tontos y así nos han expulsado del mundo del arte para ellos hacer cosas como esta. O sea, para reírse de nuestras narices, de todo, y encima nos tratan de tontos, de catetos, de todo esto. Lo cual yo ya en mi canal dije, mira, se acabó. No. O sea, ¿cómo vas a llamar a la gente? Sí. Esto no hay mucho que comprender, ¿me entiendes? O sea, no es que esto sea una obra que diga, no es que tiene una... No, esto lo estamos viendo. Si el único valor que tiene la obra está sustentado fundamentalmente por un concienzudo texto teórico, filosófico, político, que no encuentra su reflejo real en la obra, es aparte. Es decir, yo pongo eso, pero lo normal es que como tú eres tonto y no lo entiendes, yo te lo voy a explicar. Y te pongo un panfleto ahí que nada tiene que ver con lo que estamos viendo, porque no tiene nada que ver, que el valor que tiene ese panfleto es un valor literario, que muchas veces lo tiene. ¿Qué texto más bueno? Pero que no tiene que ver con el plátano, ¿me entiendes? Que tú dices que el plátano es el cosmos que llega de una manera intrínseca al interior del ser humano, porque como el plátano simboliza a los monos, venimos del mono, mira, ¿sabes? Texto muy bien, pero que no, que viene de esa caja de plátano y no, pues eso vale cualquier cosa. No, como esto, de Gabriel Orozco, con mi mano y mi corazón. Muy bien, gracias, Gabriel Orozco. 247.000. Pongo el precio porque es muy importante. Si yo os pongo esto, os pongo este cuadrito y os digo que es un cuadro del chino, por ejemplo, de la tienda de los chinos, con todo mi respeto a la tienda de los chinos, pero porque digo, pues venden cosas económicas, pues diríais, pues qué gracioso, ¿no? Pero cuando os pongo esto, que es cierto, se vendió por 247.000, pues ya decimos, pero bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, o esto, un balón con agua, bueno, que no hay que pensar mucho, ¿verdad? Ahora si queremos decimos, el balón como es circular es el mundo es un juego mismo, y el agua, claro, como tiene 3 partes de agua en el mundo, ¿lo ves? Que me lo estoy inventando sobre la marcha. O sea, podría ser un gran partista, por supuesto. Claro, la fantástica y mágica atribución de valores inexistentes a objetos que son comercializados en el mercado de arte con precios exorbitantes, es muy importante eso. O sea, es en parte, yo puedo decir, esto es, mi obra de arte contra el COVID, ¿no? Vale, porque mira, se mueve porque se está moviendo el COVID y igual va, aquí me pongo para ti, ya te va a coger. Bueno, es una performance. Pues todo eso, claro, puede ser, ¿no? Pero se convierte en parte cuando se le da un valor económico muy grande porque lo que se quiere es el interés el que hay no es otro que el económico. Por ejemplo, esto, que también hice un vídeo dedicado solo a la cama de Tracy Emin, se subastó por 4,3 millones de dólares. ¿Sabéis lo que es esta obra? Esto es lo que estáis viendo. O sea, no creáis que esto dice,
¿no? Es una... No. Esto es que Tracy Amin es una artista que hace mucha performance, mucho tal, se emborrachaba mucho, se acostaba con... Eso no lo digo yo, que esto está, ¿no? Lo dice ella. Se acostaba con todos, con los galeristas, con los artistas, con todo. Y dice que llegó un momento en el que, claro, su piso, pues se levantó un día y vio que su cama, pues estaba así, ¿no? Y fue al baño, no sé qué, cuando volvió dijo, adiós, esto es mi gran obra de arte, porque esto demuestra mi sufrimiento, mi tal, y entonces, pues lo dijo ella y nada, pues hay de todo, ¿no? De pastillas, de todo. Y se subastó por 4,3 millones de dólares. ¿Qué ha pasado? Pues le ha pasado lo mismo que a Duchamp. Después le han dicho, pues tiene que... queremos que traigas la cama a otro sitio, pero no ha traído otra. Ella se ha acostado en la cama, ha hecho el parité de que da unos pasos de vuelta para hacerla así y le han pagado una millonada pues para mí esto es un parte, ¿no? Pero claro, había que diferenciar entre ampartista puro y amparte puro y amparte realista, ¿no? Claro, yo digo que un artista nunca se gana el derecho de ser artista. ¿Por qué? Porque yo no creo que Picasso, por ser Picasso, si me hace una línea, yo tenga que decir que eso es una gran obra de arte. Es que soy Picasso, muy bien, sí, yo te felicito, pero tú me haces una línea de papel y yo ya, porque tú eres Picasso, tengo que decir que esa obra vale mucho dinero y la tengo que reverenciar. Pues si no es buena tu obra, a mí me parece que no. Entonces un artista yo pienso que siempre tiene que intentar hacer cosas cada vez mejores y no hacer lo que hace la mayoría. Bueno, tiene que demostrarlo continuamente. Aunque haya hecho una gran obra de arte, eso no significa que todo lo que haga sea arte, por supuesto, no, esto es lógico, ni que todas las obras tengan el mismo valor, ni que todas sean igual de buenas. Digo yo, vamos, me parece una cosa lógica. Puede hacer amparte consciente o inconscientemente. Claro, si lo hace inconscientemente sería ampartista puro. O sea, si yo, en el momento que he dicho esto, ¿no? Y empezáis a reír, digo, ¿de qué coño estáis riendo? No tenéis ni puñetera idea de... Yo soy un artista y me lo creo de verdad. Yo soy un ampartista puro, ¿no? Claro, si lo hace de manera consciente para evidenciar, como yo he hecho, y denunciar lo que está ocurriendo en el mercado y en el mundo del arte, o bien por el simple placer de hacerlo, es un ampartista realista. Dice, yo sé lo que estoy haciendo. Recibí un correo hace poco en Public Box, que es una no me acuerdo de dónde era, pero me decía que me daba las gracias por el concepto amparte, porque a él le gustan las obras de amparte, digamos, y él quería tener en su casa un cuadro naranja, de color naranja. Y gracias a... Claro, él decía, no tengo dinero para comprar un cuadro naranja, ¿no? Fíjate cómo estaba. Dice, y gracias a tus vídeos estos, he comprado un lienzo, he comprado un color naranja, lo he pintado, y estoy muy contento porque tengo en mi casa un cuadro que me gusta, lo he pintado yo, y un cuadro de amparte. Gracias por el... Digo, pues mira, es un ampartista realista y tiene su cuadro y está contento, porque hay gente que ¿por qué no? Te puede gustar un cuadro azul o... Bueno. Pero todas las obras que se creen bajo estos términos serán amparte, claro, son amparte realista. Y yo, esta es una obra mía, de amparte realista, la imposibilidad creativa. ¿No? Un lápiz y un papel que es muy concienzuda. Esta obra también tengo Platón. Esta es mía también. Yo me comí mucho el coco para decir, si hago un plato grande, Platón. Y ya pues toda la filosofía. Esta se llama cuchara. Es una cuchara, no tiene nada y tampoco le vamos a dar más. Y claro, el unidad de Duchamp, que ahora yo puedo decir, pues esto no es de Duchamp, es mía porque la he puesto aquí en este momento y es un museo, ¿no? Que yo sepa. Pues entonces es mi obra de interpretación de... Bueno, en definitiva, el arte, no es un poco la conclusión, el arte no tiene talento, es amparo. ¿No? Como la carretilla con la planta de Dulce Prieto, que ahora yo sabéis que vivía al campo y me compré una carretilla también, como no digo, al campo tienes que tener una carretilla, y cuando voy a plantar los árboles frutales, que a veces me veo y digo, anda, te estoy robando la idea de Dulce Prieto, y digo, no, es que esto se ha hecho siempre, o sea, el meter plantas en una carretilla,
pero esto pues se vende por una millonada. O Pan con Pan, ¿lo ves? Otra magnífica obra de Wilfredo Prieto. Es que esto además es como no un chiste de que, ¿no? ¿De qué bocadillo? De pan, ¿no? Eso se decía cuando yo era pequeño, una cosa así. Ni siquiera es una idea muy buena. Así que, ahora sí, queridas amigas, vamos a jugar. Os voy a poner varias imágenes, algunos lo sabréis ya, algunos y otras no, supongo, para saber si diferenciáis entre amparte puro y amparte realista, ¿vale? Pero claro, como ya nos han liado tanto, ya no sabemos lo que es y lo que no es, o sí, no lo sé. Vamos a hacerlo levantando la mano, ¿no? La primera obra, miradla bien. Esto es un cinturón, pero está doblado así, ¿no? Esto es amparte puro o amparte realista. ¿Quiénes son los que pensáis que es amparte puro? Levantad la mano. 1, 2, 3, 4 amparte puro, 5. Y amparte realista, prácticamente todas, ¿no? Pues amparte puro. Mira, casi se cae de la silla, por ahí. ¿Cómo es posible? Amparte puro. Fijaros, esto se le dio aquí lo pone por 20.000 euros también de Wilfredo Prieto, del amigo Wilfredo, que dijo: ¿qué puedo hacer yo con este cinturón para...? Ahora voy a poner así. Y ya está. Amparte puro. Esto es una performance. A lo mejor, no, a lo mejor no. Tiraron más de 5.000 cubos de agua durante 48 horas seguidas en el desierto de Gobi, en el sur de Mongolia. ¿Esto es amparte puro o amparte realista? Levantad la mano de amparte puro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, amparte puro. Amparte realista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi, ¿no? Un poquito más, amparte realista. Pues realista, pues me lo he inventado yo. O sea, me lo inventé sobre la marcha. Vi una foto de un desierto y digo, ya por una cosa muy exagerada, porque mientras más exagerado, más se lo cree la gente, en realidad. Y mientras más esto, pues me lo inventé. De construcción de una silla suelta. Esto es... Aquí no voy a dar ninguna pista. Esto es una obra en parte puro o realista. Venga, puro. 1, 2, 3, 4. Bastante más. Y realista, casi la mitad, ¿no? O sea, está la cosa así. Pues realista también. He cogido una foto de una tienda de decoración, pero que todo esto te lo encuentras en Arco o en cualquier sitio y dices, ¿esto qué es, no? Oye, ¿está participando el director del museo? Que no me he fijado. ¿Está participando en el juego? Sí, ¿no? ¿A qué es difícil? Es difícil porque no sabemos, claro, ya, es decir, es amparte, ¿no? Y dentro de eso sería tal. Bueno, esta escultura, ya por aquí dice, esta escultura se llama I4. Es una escultura de techo, o no. Lo que penséis que es la parte pura, 1, 2, 3, 4, uy, hay mucho. Aparte pura y aparte realista, un poquito menos. Pues realista, porque he cogido una foto de una silla y le he dado la vuelta. Y le he dado la vuelta, claro. Pero fijaros, es guay, ¿no? Mola. Bueno, esto es una performance, sería una performance. Una persona se llevó 5 días metido o metida en una taquilla. Esto es aparte puro o aparte realista. Venga, puro, lo primero puro. 3, 4, 5, 6, 7 y realista, que lo he inventado, ¿no? Es puro. Chris Barden, que es muy conocido, realizó una performance para su tesis en 1971 en la Universidad de California llamada Fire Day de February. Es la que el artista se enteró durante 5 días en la teoría número 5 de la facultad, 5 días en la número 5. Muy bien, Chris Barden. Con tan solo unos litros de agua y una botella de vacía para hacer sus necesidades. De hecho, el director
no quería, porque tal, al final lo hizo y ahí está, en 5 días se metió en una taquilla. Bueno, pero Chris Harden tiene muchas obras como esta, se clavó las manos en el techo de un Volkswagen y otra obra de Chris Harden fue que él se hizo disparar con un rifle, vamos, que después además dijo que se arrepintió porque le dolió mucho, dijo, encima. O sea, digo, voy a hacer una performance. Además, cuando investiga, ¿no? Porque esto te aparece en un libro de historia y dice, wow, pues esto tuvo que ser todo un espectáculo, todo. Y no, fue que la galería era alquilada por ellos, por un grupo de 4 o 5 amigos, artistas por supuesto, ellos muy artistas todas, y digo, bueno, mi performance va a ser que tú me dispares. Ponte ahí, ¿cómo? Todo en el brazo, cuando para la cabeza. Hay gente pasa, también te digo. En el brazo, y ya cuando le disparó, digo, adiós, la he cagado porque solo le razón. Y le dolió mucho, digo que se arrepintió, que no tal. Chris Barden, este amigo. Esto puede ser una instalación que se titula, o se puede titular, Conversaciones Polución. Un montón de coches amarillos, ¿no? Los de taxi parece, o no, no sé. Así puesto en un terreno. Esto es en parte puro. ¿Quién dice puro? 3, 4, 5, 6, por aquí, 7, 8. Y realista, es decir, más realista que puro, ¿no? Realista. También una foto de un cementerio de coche de, no sé, de Japón o de China, no sé dónde. Bueno, aquí no voy a decir nada. Introspección. ¿Esto es puro o es realista? O sea, estos son imágenes, radiografías de lo que estoy viendo. Pero claro, esto puede ser puro. ¿Quién piensa que es puro? Puro y realista. ¿No lo creéis, no? No, yo lo creo. Sí, esto puede ser. Es realista, pero está basado en una obra de Amparte Puro, que es, bueno, Amparte Puro. Hay un artista que hace radiografías de felaciones, o sea, una persona realizando una felación y hace una radiografía y lo que se ve pues, es la obra de arte. En fin, estos son gente que se mete cosas, ¿sabéis, no? Que no deben, van a urgencia, le hacen la radiografía y se pueden ver por internet. En la deep web, no es la deep web, se ven fácilmente, ¿no? Bueno, esta es muy sencilla. Esta performance es enseñar el cuello uterino. ¿Sabéis lo que es el cuello uterino? Pues ya está. ¿Es Amparte Puro o Amparte de alguien, una mujer, decidió en un momento dado decir, yo voy a hacer una performance, os voy a enseñar el origen del mundo, ¿no? El Courbet. ¿Lo hizo? ¿No lo hizo? ¿Me lo he inventado yo? ¿Qué? Puro y realista. Es puro. Es puro. Annie Spinkler, bueno, de hecho lo hizo en 1991. Claro, ella cuenta la historia de que además ella era actriz porno y todo esto, y era una gran artista. Bueno. Entonces ella, ¿cómo se ríe la oriental? La carita de la se ríe mucho, le gusta mucho lo que está viendo. Pues ella lo que hizo fue que, ella cuenta pues que estaba en el metro y un hombre mayor empezó como a mirarla así, ¿no? Empezó a mirarle, no sé, las piernas o tiene una falda corta o lo que sea. Y ella, en vez de cortarse, le dijo, ¿pero tú qué me quieres ver? ¿No? Y el hombre se asustó y se fue. Claro, tranquila, ¿no? No te vengas arriba. Y al final ella hizo, ¿pero qué pasa? Que la vagina es tan interesante, tan importante. Ella hizo esa performance, tuvo mucho éxito, como veis, y hay gente haciéndole fotos, que ya ves tú, hay gente, en fin, una performance. No me parece tan mala performance esta, ¿eh? Realmente. O sea, realmente está ahí sí manda un mensaje bastante interesante y no es una cosa buena. Venga, otra performance. Lanzar con ventiladores
paja, excremento de gallina, lanzar con ventiladores, paja, excremento de gallina y plumas a los asistentes de un concierto. Pensadlo bien, ¿eh? Esto es puro, también es casi la mitad siempre, ¿eh? Y realiza la otra mitad, pero más o menos. Bueno, lanzar con ventiladores, paja, excremento de gallina, no otra cosa, y pluma a los asistentes de un concierto. Pues puro porque lo hizo Dalí. Nuestra amiga Dalí invitó, porque ella era un bromista, y invitó en julio del 68 a una fiesta, eso lo hacía mucho, a alguna parte de la colega de la que estaba en el programa, en cada que para que se hiciera el concierto de Manitas de Plata, un guitarrista flamenco por el que el pintor tenía pasión. El músico y su grupo tocaba en el jardín de su casa, de Portugal, donde también se habían colocado unos sacos llenos, aparentemente de paja, junto a un enorme ventilador. Cuando llegó la hora del imprescindible rosado del pintor para sacar su visita, sí, el agua rosado es que le regalaron un montón de este vino de agua rosado y siempre daba a la gente una copita de agua rosado. Y él no bebía. Esto era una de las cosas que hacía Dalí. Sabéis que era un showman y siempre le preguntaba a alguien, ¿usted no bebe? Maestro, no lo que le dirían. Decía, no, pero en honor a usted voy a mojar el dedo meñique en el... Eso lo hacía siempre, no era que se lo ocurriera. Sabéis que a Dalí le ponía una cámara delante, veía a un turista y se tiraba por el suelo. Y después era tan normal, él, en realidad, eso está, bueno, documentado. Dalí hizo activar los ventiladores lanzando la paja en los excrementos de gallina y plumas mezclados. Algunos todavía recuerdan cómo se reía Dalí. Qué bromista. Y cómo les costó quitarse el mal olor conocido durante mucho tiempo. ¿Por qué quiere que diga? Venga, vamos a poner un poquito más difícil. ¿Esto es amparte puro o amparte realista? Puro. O sea, ya veo que tenemos 3 viniendo arriba, ya cualquier cosa, pues porque realista, menos. Puro, Amparte puro, Word número 0, 2007, de Martin Creek, también, el de la bolita de papel, digo, y si clavo unos clavos, vale. La Santísima Trinidad. 3.0. ¿Esto es amparte puro o amparte realista? ¿Quién dice que es puro? Nadie. Por ahí. ¿Te imaginas que es amparte puro? Realista, hombre, mira, que abrir un pleno. Abrir un pleno. Qué bien. Bueno, venga, seguimos. El quinto elemento. ¿Es puro o realista? Puro. 1, 2, aquí ya se va dando 3, realista, así todo. Es realista también. Es para que veáis que cualquier cosa, ¿no? Venga, esta pintura mural. Vamos, la pintura mural es lo que estáis viendo, en una escalera. Dance floor. ¿Esto es en parte puro o en parte realista? Puro y realista, pues es puro. Esto es aquí está el cuadro de Tokio de Jonathan Wiener, que encargaron en la escalera del Palacio de Tokio, un museo, que hiciese una pintura mural. Y digo, lo tengo claro. ¿Cómo se llama? Dance Floor. ¿Cómo? Dance Floor. Y ahí estuvo. Venga, vamos con pintura. Que la pintura es también, no sé, ya vale todo, no vale todo. Esto es parte puro o realista. ¿Quién dice que es puro? Hay bastante puro y realista. Vamos a ver. Pues esto lo ha pintado la Zelda Schmittger. Picasso. Encima le pone Picasso. Pero es que tiene una cuenta en Instagram, que no sé si la habéis visto, tiene un montón de seguidores, tiene un montón de seguidores y es una mujer que
que bueno, perdón, pero para mí que es un poco así en su mundo, pues es una cosa, que cogió a esta cerdita, Vincent Van Gogh, también la llaman, que también son cosas como de muchachada mí. Bueno, y entonces, claro, le puso lo que hace es ponerle en la boca un pincel y le pone la pintura y hace así la cerda y la otra le quita y dice, ya lo he terminado. O sea, ¿qué sentido tiene? Bueno, pues tiene mucho éxito. Aquí está ella, mira. Hace todo este tipo de obras, se inventa que tiene etapas artísticas la cerda. La cerda me refiero el animal, no ella, sino. Y fijaros, sold out. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Ya se está liando todo. Alguien tiene que ponerlo. Y venga, otra pintura mural. ¿Esto en parte puro o en parte realista? Puro. No se ve, es puro, ¿no? ¿Verdad? ¿Y realista? ¿No? Pues es puro. Lo he sacado de un catálogo, aquí está, de Catalina Rose, de 1998. Igual. Y este que es muy bonito, que es un grano de maíz más calor igual a esto, un grano de calor excesivo, pues se quema el grano. ¿Es puro o es realista? Puro, uno puro, dos puros y realista. Bueno, casi que me habéis pillado porque, como dice el de Platón, ¿no? Pues puro. Es puro, había aceptado dos personas. Es de Víctor Grippo, un italiano, que tiene esta obra, como os podéis imaginar, cosas muy divertidas también. Una instalación. Un perro blanco camina por una sala, pero una de sus patas la tiene pintada de rosa. Sería una performance. ¿Esto es puro o es realista? Puro, bastante puro. O sea, pensáis que alguien le ha pintado una pata de rosa a un perro, lo ha hecho caminar por una galería y dice que eso es arte, ¿no? ¿Y realista? Pues es puro. Es puro. Se han metido tiburones en formol. Ya, aquí está todo claro. Os he puesto este texto porque es la explicación de toda la performance, todo lo que el pobre presente está diciendo, pero así en este programa no me gusta, seguramente. Y esta es otra de las obras, implantarse una tercera oreja en el brazo izquierdo. ¿Os suena, no? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Está en parte puro, ¿no? Está en parte puro. Efectivamente, Sterla se implantó una oreja, bueno, ha hecho muchas cosas, ¿no? Quirúrgicamente. Después, claro, ¿qué hacen estos artistas? ¿Cómo le sacan dinero a esto? ¿No? Porque, evidentemente, yo me puedo implantar una oreja. No, pensaba que a veces me escucho y digo, ¿qué estoy diciendo? ¿No? ¿Qué estoy diciendo? Pues yo me puedo implantar una oreja que yo con una obra de arte, ¿no? Y ya está, y se acabó, ¿no? Pero no, claro, esta gente lo que hace es que graban el proceso, ese vídeo se vende, se hace una gran sesión de fotos, esa foto se hace una tirada de X y la venden a precio exorbitante. Los invitan a museos para hacer performance. Mínimo por una performance cobran, porque me lo han comentado amigos y amigas que hacen performance en grandes museos, de 600 euros para arriba, y la performance puede ser lo que sea. O sea, la performance, como un amigo que también lo saqué en mi canal, hace una de las performances que hizo en el CAC de Málaga fue no sé si estaba seguramente era desnudo, por la performance que era desnudo. Digamos, si no está desnudo, no es una performance. Bueno, el comerse hamburguesa, ultra jota, vomitarla y comerse el vómito como una crítica a la tal. Entonces, claro, después cobra 600 y dices, por 600 euros lo hago, vale, 600 millones. Pues así son, o sea, es el cómo ganan dinero, esto y ganan mucho, porque claro, ya si te haces famosa, pues tú dices, pues yo no voy al museo por menos de $20,000, a lo mejor
porque va a venir Martin Cris, ¿quién? El de la oreja, el que se entera de todo, ¿vale? Entonces, claro, después ya salen cosas como esta en las redes, se me cayó mi dato que ahora de una hora surrealista. Claro, la red también está ayudando mucho a que se abran los ojos, a levantar un poco los ojos y que tome conciencia de las cosas, ¿no? Y por ejemplo voy a poner ya esta, para ir terminando, con este juego tan bonito, que es esta obra. ¿Esto es en parte puro o es en parte realista? Puro, ¿no? Puro, se ve que sí, no. Pues ya, y realista, vamos a poner la mitad, ¿no? Uno, realista. Es puro y lo ha hecho Juan Josep. Y os preguntaréis, ¿quién es Juan Josep? ¿No? El novio de Ricky Martin. Es claro, es el novio de Ricky Martin que, al ser novio de Ricky Martin, ¿no? Está los dos muy guapos ellos dos, pues hace ese tipo de obra. Ahí está Ricky Martin apoyando a su novio con su obra, controla la Jet Set. Aquí dice, mira qué obra ha hecho mi novio, que artista, que se lo dirán, no digan nada mejor. Y claro, no solo hace una, ha hecho muchas, ¿sabes? Tiene esta, y ya ves tú, tiene esta otra, que es muy diferente a la que acabamos de ver, y tiene un concepto completamente distinto, y es muy... Y luego tiene esta otra, que no es una obra, pero que podría ser, ¿no? Así con una toalla blanca, quitando la arena, que no sé si ya es una performance, porque lo está haciendo con el novio, o qué es. Bueno, y ahora vamos con algo que ya esto se está convirtiendo en tendencia, que son los cuadros monocromos, ¿no? Ahora, desde el blanco sobre el blanco de Valerio, pues yo me he encontrado en la red, en los museos y todo, que poner un cuadro blanco, solo blanco, de lo que sea, ya es una obra de arte y muchos museos tienen cuadros blancos, ¿no? Y digo, bueno, entonces ¿cómo voy a diferenciar una obra de otra? O una cosa. ¿Veis esto? ¿Esto qué es? ¿Puro o realista? ¿Puro? Podría ser lindo. ¿Y realista? Bueno, esto es puro. Esta obra, claro, realmente es un papel que tenía un dibujo de William de Kooning y Rauschenberg, que es un amigo suyo, se lo pidió para borrarlo. Claro, con lo cual, a lo mejor conceptualmente no dice, yo te pido un dibujo para borrar. Si lo piensas mucho tampoco es tan interesante, ¿no? Borrar un dibujo y la huella de lo que queda es la obra de arte. ¿Qué te queda? Pues un papel blanco. Pues entonces, ya está. Entonces, como tiene una pequeña historia, y sobre todo porque lo borró Rauschenberg y es un dibujo de William de Kooning, pues entonces ya es una gran obra. ¿Qué hablas de MoMA? Y claro, eso tú lo haces en la Escuela de Bellas Artes, una cosa similar. Y yo no sé lo que te dicen los profesores, pero normalmente te dirán, pues, suspendida. Venga, esto, puro realista, os voy a poner cuadros blancos. Puro, por aquí, puro, y realista es puro, es de Manzoni. Yo soy muy fan de Manzoni, pero para mí sí era un troll. Para mí, yo creo que Manzoni, el de la mierda de artista, que lo conocéis, yo creo que él sí, porque aparece así. Siempre los artistas aparecen en las fotos muy serias de ella, ¿no? Siempre, mi obra, no te rías. Y Manzoni siempre aparecía partiéndose el culo, o sea, siempre. Era como que encima mierda de artista, ¿ves? Mira, toma, con los stories, la chica, siempre parecía así. Luego la venía Puce de Oro, Yo para mí que era un troll del arte, yo creo que sería muy bueno amigo de él, si viviese, claro. Esto es un acrón. De hecho, él hacía este tipo de obras, sus acrons, que eran cuadros blancos, todos, ¿no? Con diferentes materiales, él lo hacía en respuesta, en este caso, a Yves Klein. Yves Klein empezó a hacer los cuadros azules, ¿no? Cuadros pintados azul. Y él quiso hablar con Klein dijo, tú eres un dondario, y él empezó a hacer los acrones, claro, tú lo haces azules, pues yo lo hago blanco. Y ya está, y él se ha quedado. Esto, ¿qué es? Esto puede ser muchas cosas, ¿eh? Puede ser lo que parece, puede ser unos azulejos, puede ser un cuadro hiperrealista de unos azulejos,
puede ser un azulejo cogido de internet. Así que, ¿qué es? Esto. ¿Os imagináis? Dice, tenéis que ir al MoMA para ver este mano. ¿No? Y tú llegas y haces un caso de vida, llegas tu pastón y dices, ¡oh! ¿Cómo me sutura? Bueno, ¿esto qué es? Puro realista. Puro, 1, 2, 3, realista, el resto, ¿no? Realista. Efectivamente, es lo que parece, pero podría no serlo también. Y este puro, ya no lo sabemos, puro, realista, es puro. En parte es puro. Y esto fue también una historia muy curiosa, porque como ya digo, hay muchos pintores y pintoras que se han unido a una corriente de pintar cuadros con un solo color. O sea, esto es una cosa que hay, si buscarlo por ahí, vais a ver que hay un grupo de gente, como los impresionistas en su época, es que nosotros somos pintores que pintamos cuadros de un solo color, ¿no? Estamos bautizados. Pues esto fue, como digo aquí, en 1980 el Comité Cultural de Dublín compró uno de sus lienzos completamente blanco de esta artista por 21.000 libras esterlinas. Uno de los concejales que se opuso a la compra dijo que aquello era como ir a un restaurante, pedir la cena y le trajeran a uno un plato vacío. ¿Sabéis lo del museo? También hay un museo imaginario, también ahora. Se ha puesto que tú vas y que tienes que imaginar las obras. O sea, está todo vacío y bueno, o sea, estamos ya en un punto que la vida es maravillosa. Este otro es lo mismo, pero este es puro. Este está en el MoMA, aquí está, es de 1968, efectivamente. O sea, y claro, el concepto en parte dice, realmente, ¿qué diferencia hay? O sea, si yo puedo, si me dice Robert Ryan, ¿no? Que una mascarilla de las estas, ¿no? Que son las buenas, dicen, a ver, KN95 cuesta así, es su obra de arte contra el COVID, ¿no? ¿Qué me impide a mí comprar una igual, ponerla en mi casa en un pedestal y decir que tengo una obra suya, porque si es que se la ha inventado él, ¿no? Y que valga lo mismo que vale la otra, ¿no? Lógicamente tiene poco sentido, ¿no? Pero, o también pienso que ellos, claro, lo que hacen ellos es que registran la propiedad intelectual de esa obra, que yo pienso que no debe tener propiedad intelectual. El plátano de Castellano o la manzana de Yoko Ono. O sea, Yoko Ono tiene una obra que es una manzana, cualquiera, puesta en un pedestal. O la manzana de él, ya ves tú. Bueno, pues claro, si un museo coge una manzana y dice que eso es una obra, pues Yoko Ono demanda al museo. Porque la propiedad intelectual tiene ella. Lo que yo digo es que, primero, que esa obra debe costar cero y, por supuesto, que no tiene propiedad intelectual. ¿No va a tener propiedad intelectual una cosa tan sencilla? ¿No? Claro, ¿qué hace? Porque dinamitaría todo el mercado que hay de ese tipo de obras. Con lo cual, se vaciarían los museos que están ocupando ese espacio con ese tipo de obras y pondrían otras, pues, supongo, de menor calidad. Porque de peor, sinceramente, no creo que exista. Aquí veis la cantidad de cuadros blancos y luego, claro, te dicen, como dijo la directora de arte, ¿no? Muy simpática, muy buen escritor, y me dice, no sé si viste el vídeo, que fue un poco una broma. Yo me gusta hacer bromas, y entonces le pedí a mi equipo, cuando fuimos a grabar, digo, tenedme preparado un vaso de agua, por favor. Entonces, cuando me gusta entrevistar a ella, digo, ¿qué sé? Y me da el vaso de agua y le saqué el vaso de agua. Digo, ay, mira, ¿qué diferencia hay entre este vaso de agua y el de Wilfredo Prieto, que existía aquí hace unos años y tal? Y dice, bueno, por favor, es que él tiene una trayectoria, es que él tiene un discurso, es que él tiene... Claro, pero es lo que yo digo, la trayectoria no tiene por qué hacer que un artista tenga el poder mágico de decir que porque él es así, yo también tengo una trayectoria. O sea, si veis mi currículum, tengo cantidad, pues entonces yo también, ¿no? Porque este es un vaso distinto, es un vaso largo. Entonces ya es una obra distinta, no es la tuya. Y en vez de 20, a lo mejor, en fin.
Lo único que me dijo que sustentaba la obra era la trayectoria del artista, que no tiene tampoco mucho sustento, eso me parece a mí, ¿no? Como ya digo, si quien sea, si Antonio López, pongamos así, que no es mal pintor, por supuesto, si con un lienzo y lo raja, como como Lucio Fontana, pues yo pienso que, hombre, quizás no sea una muy buena obra, ¿no? A lo mejor, no lo sé. Habrá mucha gente que sí. ¿Y esta obra qué es? ¿Puro o realista? ¿Puro y realista? Lo que estoy viendo es que, por más que os intento enseñar, no estáis aprendiendo nada, porque pocas veces os habéis puesto de acuerdo. Pues es puro. Es puro. Para mí además sería en parte puro, porque es de Miró. Es que Miró tiene mucha, como ya habéis visto el vídeo, te pones a investigar sobre su obra y Miró tiene tela, Y esta, puro o realista, ya lo sabéis. Puro, realista. Es realista. Este grabado de soledad corresponde a un niño de 2 años y medio. Podemos observar en él la falta de orden o control en los movimientos. Claro, pero es un niño de 2 años. Claro, tú esto lo pones. Y de hecho, Carol Schumann tiene una performance que es esta. Ella se colgó y hacía así, ¿no? Hacía lo que le parecía. Y eso fue de la obra, era lo que quedaba con eso. Desnuda, por supuesto, si no es una performance, insisto. Como no te desnudes, no una. Mientras más. Esto es una broma, pero muchas veces hablamos así en broma. ¿Qué es una performance? Primero, tiene que estar desnudo. Si no, no es una performance. Segundo, tiene que durar mucho tiempo. O sea, una performance de 5 minutos, no. 10 horas. Performance, ¿sabes? Cosas así. Que esté sustentado en una más performance todavía. Pero bueno, aquí está, su obra. Mira. Ha quedado su yuga. A que ahora mismo el corazón me ha dado un pellizco de ti. Me encanta, no puedo vivir sin la quiero. Yo no sé si está el otro allá. ¿Qué es esto? Venga, a ver si acertáis, a ver si os he enseñado algo. Al final, vengo de Sevilla, mira que os enseño cosas, y al final no os estoy enseñando nada, no os estoy aprendiendo nada. Venga, ¿esta qué es? Puro. Realista. Es puro y está en el MoMA. Se parece claro, y es lo que parece, es un trozo de servilleta de papel del bar puesto así. Puro, claro, es puro, pero digo, no, es puro en grande, ¿no? Más grande. Y ya está, ya para terminar. Digo, ya con un meme tal, y no yo con que parece más, no hay que hacer tampoco mucho más. Ya he visto que falta mucho aprendizaje dentro del campo de las partes, porque he intentado aquí dar una lección de tal y poco encima, así que a ver, no sé si hay tiempo, supongo, ¿no? ¿Hay tiempo de preguntas y todo eso? Sí, ¿no? Pues ahora vamos a charlar, preguntarme cosas o contarme cosas, alguna experiencia que hayáis tenido con una parte pura, una parte realista, o qué os parece este concepto. Si os gusta, no os gusta, si pensáis que no tiene recorrido, si sí. A ver. Yo quería felicitarte porque tus vídeos son muy divertidos y además creo que has pasado una educación muy interesante. Quería preguntarte si no te sientes un poco amenazado por el mundo de la empate, porque claro, estás un poco disminuyendo el valor de todas. Claro. Bueno, de hecho, yo he recibido correos pidiéndome, no amablemente, que quite algunos vídeos. No voy a definir de quién ni nada, pero incluso amenazándome, diciéndome, pues lo pondremos en manos de nuestros abogados, pues tal. Claro, la primera vez que recibí un correo así, lo primero que dije fue, joder, al final ya verás tú dónde me metías, ¿no? Entonces yo contacté con un abogado, lo miramos todos y dije, Antonio, no te pueden hacer nada.
Tú lo que estás haciendo es una labor de divulgación, ni siquiera existe la palabra amparte, o sea, que la has inventado tú. O sea, no es que, y el amparte no es algo que diga, no es algo malo, o sea, lo único que puede es que esta gente pierda dinero, ¿no? No, pero también por dinero la gente mata, pero bueno. Entonces, efectivamente, he recibido correos, pero los tengo todo guardado, por si algún día muero por que me veo en la calle, ¿no? A lo John Lennon, que ahora que es tanto de cono, recordadme siempre con esta sonrisa. Hombre, yo digo que si un día alguien hace algo, es peor, porque eso es lo que significa es que realmente está haciendo daño, daño y, claro, se sería legitimar más aún, que pienso que ya está legitimado, con que vengáis aquí, con que tenga tanta visita el vídeo, con que haya tantos grupos de aparte, porque más legitimación que esa, hoy día creo que no hay. Y sí, he tenido... Pero nunca, no he quitado ni un solo vídeo de los que subió por ninguna amenaza de ese tipo. Siempre he dicho, sí, hasta ahora no me han citado para nada, no he juzgado ni nada, o sea que bien, por esto bien. ¿Qué más? Venga, pregunta, inquietudes que tengáis o de lo que queráis, preguntadme, ya que he venido desde Sevilla, de lo que queráis, podéis preguntar. A ver. Yo siempre he pensado que la parte, cuando no como aparte, y viendo lo que pusiste tú desde que empezó con esto, que es una manera de limpiar dinero y mover miles de millones sin que Hacienda pueda tener mano ahí, porque está una donación para que hagas una obra, para que se haga un museo, mil millones y ya. De hecho, mira, te voy a contar una cosa. Es más fácil mover la idea, ya no voy a decir un plátano con fisa, ¿no? Porque ni siquiera hace falta que el plátano en sí sea ese plátano. Es más fácil mover dinero de esa manera de España a Rusia que llevarte un maletín con dinero. Creo que no puedes, siquiera. No te puedes llevar un maletín con 20 millones de euros de España a Rusia. O sea, te cogen la aduana y dices, ¿pero esto qué es? Pero sí te puedes llevar un papel que diga, esto es la obra de tal, y entonces esto vale tal, y entonces el dinero se mueve así de fácil. O sea, ¿es para mover dinero? Evidentemente, claro que sí. ¿Es para que siga esta rueda desde el punto de vista absurda y que creo que va en detrimento de las buenas obras de arte? Pues también, porque ya digo, el único interés que tienen los que compran este tipo de obras no la podemos comprar ninguno de nosotros. O sea, este tipo de obras la compran la gente que tiene muchísimos millones de euros, de dólares, de lo que sea. Con lo cual, pero claro, ellos quieren hacernos creer a nosotros que eso es el verdadero arte, porque pagan ese dinero. O sea, nos lo quieren hacer creer con dinero, pero que no todo en la vida es dinero. O sea, ¿no? O sea, entonces, pienso que si estas obras, como está pasando, empiezan a bajar, entonces ya les molestará. Entonces a lo mejor un día, pues, sí es verdad que un francotirador me pega 2 tiros bien dados y dirá, y este que se calle. Pero claro, de todas formas yo pienso eso, que las ideas no las pueden acallar. O sea, pienso que yo no tengo... De hecho, a mí me gustaría que llegase el día en el que alguien me hablase de Amparte sin saber que yo fui el que dijo la tinta de Amparte. Eso creo que sería el éxito de esta idea. El que yo no quiero, de hecho, a mí me decían, ¿cómo se dice? Esta palabra, convierte las marcas, regístrala, me decían. Digo, ¿yo? ¿Voy a registrar yo esto para qué? ¿Para que nadie la pueda usar? ¿Para que la use y me pague a mí? Digo, no, es que no es esta idea. No es lo que yo quiero, no es lo que busco con esto. O sea, esto que sea de la gente que la use como quiera. Me decía alguien en México, Antonio, te pido permiso para hacer camisetas de Amparte. Digo, ¡hala! Yo no he pedido nada de esto, hazlo si quieres, ¿no? Si, no es un concepto para ganar, sino porque yo, que me considero amante del arte, a mí me gusta ir a los museos,
disfruto, de verdad, en mi vida, me dedico a eso, no solo a visitar, a investigar, sino a crear arte también. Pues yo estaba viendo que nos estaban tomando el pelo, o sea, nos están tomando mucho. Y digo, pues esto no puede ser, no puede ser. Entonces, por eso, vamos, lo hice. Igual me pasó también con el libro. Cuando me llamó Planeta para sacar el libro de Amparte, ¿no? Bueno, me dijeron, el libro que sea como tú quieras, ¿quieres que lo hagamos en pasta dura, a todo color, tal? Digo, no. Digo, si voy a sacar un libro, por supuesto, total libertad, para yo poner lo que quisiese. No tuve ningún tipo de esto, porque si no, no lo hago. Y después dije, bueno, la portada en color, quiero que sea, con solapa, que es mío, pero el interior, blanco y negro, porque aquí no importa el objeto en sí, lo que importa es el mensaje, y que sea muy económico, para que pueda la gente llevárselo, para que pueda la gente prestarlo. Por supuesto, dije, quiero que esté en digital también, como es lógico, y así ha sido. Vamos, y esa era una tirada, la primera tirada se acabó a los 2 o 3 días de salir el libro, ya va por la segunda edición, y eso es lo que yo quería, ya está. Y de eso va esto. De esto que te quedaría 50 años en las escuelas de arte, se habla de un antes y después, gracias a Antonio. Pero es que yo no creo que sea de aquí a 50 años, porque estamos viendo, gracias a la red, que cualquier cosa que sale sube rápidamente. Antes, como no había estos medios de comunicación de masa, cualquier idea, cualquier cosa tardaba mucho en fraguar. Pero hoy día, ya te digo, yo que hice mis vídeos de YouTube, los primeros vídeos que subí así hablando o así, pues hablo de 2016, 2017, estamos en 2020. O sea, no han pasado 20 años yo subiendo vídeos y no es así. Me refiero a que se estudiará las próximas generaciones la revolución del arte del siglo XXI y que empezó con el Amparte. La palabra Amparte diciendo a partir de ahí toda esta historia desapareció. Sí. Y cambió la historia del arte. O sea, te quiero decir, Sí, yo espero que sí. Bueno, y tú apuntas ya. En las escuelas de arte se habla de Amparte, cuando la palabra se ha popularizado. O sea, la gente, es verdad que al principio no sabe muy bien de qué va, dice Amparte a hacer cualquier cosa, pero después ya como tiene su manifiesto, tiene su libro, tiene su todo, pues ya está, pienso que todos de las galerías de arte, los artistas la usan. Si la usan es que existe, y si existe pues ya está. ¿Qué respuesta tienes de los colegas, de otros doctores de Bellas Artes, de tus compañeros? Pues mira, como yo estoy haciendo un público muy general, ¿no? Que es casi 1 millón de seguidores, ¿no? Pero la gente que decide esto es arte, esto no es arte, esto es arte. No, esto todo es arte. O sea, arte no es arte, no. Todo es arte, pero hay arte que es Amparte y hay arte, como decir, todo esto es fruta. Pero esto no es una mandarina, es una pera. ¿Entiendes? Se come las dos. Pero ya no es que mandarina es tan mala, ¿verdad? O sea, eso para empezar. Pero la respuesta hasta hoy, hasta el día de hoy, que estoy teniendo por parte del mundillo del arte, ahora se están abriendo un poquito más y lo están aceptando, pero son reticentes. Pero yo creo que muchos de ellos porque no lo han creado ellos. O sea, yo lo estoy viendo. Al no crearlo ellos, no quieren que esto dice, no, eso es una tal esto. Y aunque lo ven, porque se ve la aceptación, la lógica que tiene esto, no, claro, porque también eso es negar todo lo que ellos han estado defendiendo durante mucho tiempo. Pensar que un poco es incómodo. O sea, imaginaros que ahora el mundo acabará aceptando, el mundo académico acabará aceptando, lo digo ya, este concepto, ¿no? Pues los libros están mal ahora, o están mal o están incompletos. Entonces hay que hacer esos libros, habrá que, en ediciones nuevas habrá que sumarle eso, o habrá que redactar esta nueva idea. Claro, eso es como el urinario de Duchamp, ¿no? Que salió hace poco, que es de la baronesa Ada, pero en ninguna cartera en un museo pone que es de la baronesa Ada de momento. ¿Por qué? ¿Sabes qué cuesta eso?
un pastón. O sea, hay que cambiar catálogo, hay que cambiar esto. Afortunadamente, hoy día los libros son los vídeos. Y si un vídeo, ya digo, se legitima con las visitas, con los likes, con todo, porque es así, no estamos en Black Mirror, pero casi, pues esto acabará, no tiene más remedio que aceptarlo. Y todo esto pues se cambiará, lógicamente. Pero ya digo, el mundillo del arte, sí es verdad que, como digo, he notado una diferencia del año pasado a este, con cuando voy a algún sitio del arte y tal, y cada vez más se acercan, cada vez más lo aceptan porque no tienen más remedio y todo esto, pero todavía están como intentando mantener la ola, ¿sabes? Que no venga. O sea, que esto es un tsunami, como el tsunami de ayer de Hokusai, que quieran o no, los va a arrasar. ¿No? Como ha pasado siempre. Así, en la historia de la humanidad. Cuando todo el mundo va a una, cuando todo el mundo quiere algo, pues eso es. Imaginaros que ahora eso, al museo, el museo tal, la gente pues no va a ver el urinario de Duchamp, por ejemplo, que no tiene visitas, vamos. Te digo, no la directora del museo. Si no viene la gente al museo, pues simplemente lo cierren, ¿no? Pues, o que quiten el urinario, lo metan abajo y suban otra cosa que sí la gente la demande. Pues esto es así, y eso supongo que acaba ocurriendo. Digo, pienso que ha habido demasiado oportunismo, demasiado desmadre. También tenemos otra cosa buena con la red, y que creo que va a potenciar mucho el que la parte vaya cogiendo el sitio que se merece, ¿no? Y es que gracias a Instagram, gracias a las redes sociales, y no solo nosotros, pero yo encuentro que hay artistas de muchísima calidad, artistas que no, en principio no conoce nadie, pero que digo, ¿pero dónde estaba esta metida? ¿Dónde estaba este? ¿Pero qué maravilla? ¿Pero qué? O sea, hay mucho más, y como pueden mostrar su trabajo, ya la galería de arte, sinceramente, no es imprescindible para que un artista salga adelante, y yo he conocido carreras de artistas, amigos, que en 2 años subiendo su obra, trabajando evidentemente, si no trabajan no van a tener una carrera artística ni carrera de nada. Pero si trabajas y subes tu obra, vas avanzando, te digo yo que tendrás tu comunidad, porque hay gente para todo, ¿no? Te lo digo, si haces una tienda, si se lo pones fácil, la gente querrá tener tu obra, tú irás avanzando y irás vendiendo. Y yo estoy viendo muchas carreras de artistas que han empezado de cero y que ya este año lo estaban llevando para ciertas ferias. Y son Instagramers. Se puede decir, queréis, no soy son artistas que tienen una cuenta de Instagram, pero que son conocidos por Instagram, que los contratan marcas para hacer según qué cosas, pagándoles, o sea que viven del arte. Y como tanto también, y tantas, pues entonces se puede propiciar, o sea, hay espacio para todo. Así que... Y hay mucho, además, una de las cosas que hay gente que lleva diciendo años, desde que salió, el Amparte está agotado. Eso sí, una idea que yo veo justo lo contrario. Yo lo que veo que esto casi que no, ni siquiera ha empezado. O sea, esto va cada vez a más, y de hecho, ya te digo, yo venía aquí cuando me dijeron, habla de Amparte, me otra vez. Digo, ¿para qué? ¿Hablo otra cosa? No, Amparte. Y me dijeron que esta charla fue la que las entradas se agotaron, pero rápidamente. O sea que interés hay. ¿Lo entendéis? Supongo, bueno, tal vez no habéis entendido nada, pero bueno, supuestamente lo entendéis y tal, y todo esto. Yo tengo, aparte de que me gusta mucho la palabra de la parte, porque yo siempre que le hablo a la gente, oye, pues tú sabes lo que es la parte y tal, y ahora pues estamos diciendo mucho y tal, yo siempre digo que la parte es como el arte del gorro o el arte capitalista. O sea, para yo pongo mi mejor definición. Y una cosa que tengo es, por ejemplo, el artista que hizo la obra de papel, evidentemente yo voy a una librería, cojo cualquier inventario, hago así y ya está. Pero yo me imagino que si ese artista dice, vale, pues me voy a poner ahí en el laboratorio con la circulosa y tal, y hago yo la obra de papel. A
ya ese procedimiento un poco laborioso y tal, sería, por ejemplo, no parte, pero igualmente la idea es montar esa parte, pero el procedimiento ya cambia. Pero piensa qué procedimiento tiene arrugar una pelota. No, es arrugar, es también hacer el papel. No es Fabricar el papel. Sí, pero si tú lo fabricas, ¿eso ya sería distinto o sería...? Bueno, pero tampoco hay mucha diferencia entre tú hagas un papel artesanal, que eso al fin y al cabo es papel artesanal, y arrugarlo, ¿sabes? No le veo tampoco una diferencia exponencial a eso, no es una cosa como decir, entonces ya sí, porque el papel lo ha hecho él. No, sigue siendo una bola de papel artesanal, ¿no? Conceptualmente, que es el valor que le dan ellos, conceptualmente tiene el mismo valor, o sea, cero. Con lo cual, no me parece igual, pero también te digo, pintar de manera hiperrealista una bola de papel no me parece una obra de primer nivel, tampoco, ¿sabes? Al final, el concepto en sí, a mí no me parece tampoco que es una obra de arte, bueno, sí, una pintura, ¿no? Pero tampoco tendría mucho, para mí no tiene muchísimo valor eso, ¿no? Pero no diría que no es parte. Claro, evidentemente, si tú pintas una bola de papel de manera hiperrealista, pues bueno, has hecho un cuadro, ¿no? Has pintado, o sea, bueno, tampoco tan mal dado intelectualmente, ¿no? Pero, por ejemplo, el año pasado, creo que fue el vídeo del año pasado de algo, había una chica, o sea, habían puesto como un balón de playa, como que era la farmacia de... Sí, de Nivea o algo así, ¿no? Sí, o cualquier cosa así. Y te preguntas, ¿y esta obra qué te transmite? Y yo, pues me transmite estar en la playa, no sé qué, y dices, bueno, vale, a ver, yo sí que está bien que no quería, pero esa chica, por ejemplo, no, y a ella le llegó, ¿sabes? O sea, lo sentía así. Esto sería un poco como a pensar en lo de Sí, pero muchas veces lo que te transmite una cosa tiene que ver contigo, no con la obra. O sea, yo también en el libro explico que en ese caso el artista es el que lo mira. Porque tú imagínate que por mi experiencia vital, ¿no? Yo he tenido una experiencia muy fuerte de una cosa que me pasó de niño y tal con esto, una largadera amarilla, ¿no? Y ahora yo cada vez que veo esa largadera amarilla, por mi experiencia, no por la de otro, la veo y se me eriza el pelo, por lo que sea, porque me quiero un chuzo, por lo que sea, ¿no? Y digo, es que para mí una largadera amarilla simboliza el esto, tal, vale, pero si tú le das ese valor, se lo das tú, y entonces tú, en ese momento, estás siendo el artista porque tú le das ese significado. Pero esta largadera amarilla, pragmáticamente, es un objeto que está producido en serie, que se vende en muchísimos sitios, que al ser producido en serie, por lo cual hay miles y millones y no sé cuánto, tiene un valor inferior y que por ponerlo en un espacio y no en otro, para mí no tiene que valer lo que muchos dicen que vale esto, por mucho que una persona diga que para ella esto simboliza lo que sea. Pero es que mira, a mí lo que me parece más es la cosa de dinero, por eso de algo capitalista, porque Sí, es cierto, de hecho lo digo en el manifiesto. O sea, tenéis una obra cara, que se haya vendido cara o que quieran venderla muy cara. Si no tiene, puede dar parte realista, ¿no? Sí, que se ha perdido el arte para que se hace por De hecho, no veo mal es decir, vamos a hacer obra. Bueno, es un vídeo también del concurso en parte, ¿no? Muy divertido, sí, el anticoncurso, no sé cómo lo llaman, pero bueno, gente que me presentaba vídeos explicando obras sí, o sea, si no lo veo mal incluso como ejercicio creativo, ¿no? Lo que sí me parece que es una perversión es eso de que porque si ese plátano o otro ponen esa millonada y además, fíjate, es que es muy evidente. El Catalán lo que hizo fue hacer 3 certificados. 3. ¿Por qué? Pues porque puso ese plátano y lo que quiere vender a los museos, a 3 museos o a 3 coleccionistas, que ya lo vendió, son los 3 certificados. Claro,
al final es una transacción comercial, tiene un interés puramente económico y por mucho además, también hay otra cosa que me dice, pero es que, como él lo dice, ¿no? Para justificar que ese plátano pegado a la pared es una gran obra de arte, dice, es que yo me llevé tanto tiempo para pensarlo, después me compré un tipo de friso y ese no valía, después lo pegué así pero vi que mejor era pegarlo asado, ¿no? Y ahora te digo yo, vamos a pasar, en vez de arte vamos a poner comida, ¿no? Digo, pues yo he hecho un potaje de garbanzo y me lleva mucho tiempo para hacerlo, muy tal, y ahora resulta que pues, le he echado un montón de sal, ¿no? ¿O lo coméis? Pues eso no se lo come nadie, ¿no? O sea, por mucho que tú tengas interés, que me llevo investigando para hacer un potaje 3 años, llevo 3 años investigando, pero a la hora de hacerlo, has hecho un plátano pegado a la pared. ¿Me entiendes? O sea, tampoco para mí justifica el valor de una obra el proceso si la obra en sí no tiene interés. O sea, muchas veces, porque otra de las justificaciones de la parte es, no, pero es que para pensar la bola doblada, ha pensado muchísimo. Sí, yo puedo pensar muchísimo y llegar a la conclusión, por ejemplo, si yo fuese músico, ¿no? Yo puedo pensar, digo, ¿qué sentimiento tengo? Me acaban de dejar, estoy muy dolido y tengo un sentimiento ahora mismo por dentro, tal, y yo cojo la guitarra y hago, ¿no? O a lo mejor no me grabo un disco con un run por mucho sentimiento que yo le haya puesto, ¿no? O sea, pues en el arte parece ser que estas cosas están ocurriendo, ¿no? Yo, bueno, como ya... Que por cierto no sé ni para qué hace yo con si esta rica podría, yo no le hace falta, ni siquiera eso. Eso fue por culpa del MoMA, ¿eh? Fue el MoMa, que cuando miráis también lo investigué y lo puse en un vídeo. Pues ella tiene todos los derechos de las canciones de John Lennon y tiene millones, pero y encima vende esas obras, pues también lo de la piedra, ¿no? Que ella tiene una instalación con una piedra y una señora robó una piedra. Dice, han robado una piedra de Yoko Ono valorada en 7.000 dólares. ¿Cómo? Pero qué locura. O sea, qué cosa más. Pues, en fin. Y claro, como ni siquiera tiene justificación el que alguien, lo del plátano, ¿no? Cuando se lo comió el otro fulano, ¿qué justificación tiene que, porque el plátano se iba a pudrir, ¿no? De otra forma, la justificación que dijo Catalán dijo, lo importante no es el plátano, lo importante es la idea. Ya está, se quedó tan pancha. ¿Sabes? Tampoco, o sea, la idea de ¿qué idea? Un plátano. Más cosas. Es lo mismo, me acuerdo que dándole en clase por el chat y justo este vídeo y todo, como, madre, esto tiene que debatir en clase, ¿sabes? Pero el profesor dijo, no, es que no está mal, porque, o sea, a mí me lo explicaron como que ese chaval está dando una cosa como mayor, de repente, como pasaron unos años, lo vio y dijo, ay, mira, qué risa, lo voy a poner así, venga, y ya está. Y luego, tiene otra hora que una bicicleta. Sí, y yo, vale, eso, pues tu casa, con tus amigos, vale, el juego, vale, como que le das una vuelta a la cabeza, pero tú no lo puedes entender, puedes decir, eso es una manera de importante, como, yo qué sé, como otro cuadro renacentista, por ejemplo. Y otra cosa que me molesta mucho, como por ejemplo, el chaval de los puntitos. Sí, también sí, es. pero que, vale, pero es que esa obra no es suya, esa obra es de todas las personas que no han elaborado. Y a mí también, antiguamente también, como que se hacía, vale, yo hacía el concepto general, el cuadro chiquitín, y luego el grande, pues ponía a mis... A gente que tú lo habías enseñado, así que es algo parecido a lo que tú hacías, de los maestros A mí de... eso no me parece bien, me parece porque ya no es tuyo, ya no lo has hecho. De hecho, yo sobre eso pienso que esos cuadros deberían poner o sea, el nombre de los ayudantes y el nombre del maestro, digamos, de lo que sea. Yo también lo veo así, o sea, que son cosas de lógica. Este cuadro es de Murillo, bueno, a lo mejor no es de Murillo, es del taller, entonces ahora a veces se pone cuadro del taller, pero bueno, eso
está muy bien pintado, habrá que poner los nombres de los que lo pintaron, ¿no? Pero, y respecto a lo de Duchamp. Lo que pasa con una de las cosas por las que se me ataca, la gente que me quiere atacar, que ya ves tú, me dice, es que la historia del arte no dice eso, es que la historia del arte dice que Duchamp, bueno, yo digo, vamos a ver, la historia del arte se está reescribiendo día a día. O sea, no me hables de historia del arte. ¿Qué historia del arte? Si se hace un descubrimiento y ahora se dice que esto era donde dije digo Diego. De hecho, como yo pienso que se debería explicar Duchamp, por ejemplo, ¿no? Primero, se ha investigado, y lo tengo yo, en una de sus cartas, él le envió una carta a su hermana, estaba en Nueva York y la hermana estaba en París, y le escribió una carta diciendo, mira, que me ha enviado una amiga, la baronesa Dada, un urinario y tal, y lo voy a presentar a un concurso. ¿Por qué? Porque él era un provocador. Duchamp era un provocador, a él le gustaba, de hecho, fíjate lo que hizo. Claro que yo lo veo bien, o sea, a él le gustaba, bueno, él sería youtuber, por supuesto, si viviese hoy, sería youtuber. Y si un colega mío estaríamos haciendo vídeos seguro porque él se metió en una institución para provocar, para generar debate sobre qué era arte y qué no. Entonces lo que hizo fue coger, él formaba parte del jurado y cogió ese urinario, lo presentó con otro nombre, Remut, y el jurado dijo, esto no se puede exponer porque no es arte, ¿no? Y en las bases ponía cualquier cosa que se presente, si pagas la cuota, lo exponemos. Y entonces uno de los dos jurados dijo, no, esto no porque no es arte. Y digo, porque no es arte, ¿no? O sea, generó esa provocación, lo cual a mí me parece bien, ¿no? Y entonces ya dijeron, pues estaban con pinchado un amigo y él. Y ellos dos se fueron del jurado, ya generó realmente lo que le gusta a la gente, que es la historia, ¿no? Y esa historia después se enfocó, bueno, de hecho el urinario se perdió porque eso pasó desapercibido. Eso no sé si fue en los años 20 o por ahí, no recuerdo ahora, pero hasta los años 60 el urinario no se metió en los museos. Y porque fue, bueno, ¿sabes? Yo por más que investigo a Duchamp, digo, ¿desde qué vivió este hombre? O sea, ¿qué hizo en su vida? Porque jugaba al ajedrez, no tenía, hacía un grabado, y su etapa creativa, digamos, fueron solo 10 años. Sí, pintaba muy bien, por cierto, desnudo bajando la escalera, es un gran cuadro de Duchamp. Pero se ve que se hartó, pero a los 60 digo, yo quiero pasta, yo quiero vivir bien, y él pues digo, bueno, pues ahora estas obras que yo hice, que siempre estuvo sacándole rendimiento a lo que hizo en 1910, o sea, en los 10 años lo estuvo creando, supuestamente, al Gran Vídeo, ¿no? A todas estas cosas, pero que con el Gran Vídeo han hecho lo mismo. Hay el Gran Vídeo que se rompió, está en un museo, pero hay más otras réplicas del Gran Vídeo en museos, que no son el Gran Vídeo, sino son unas réplicas. Es como si ahora decimos, bueno, pues con las técnicas de reproducción que hay hoy, vamos a hacer, pues se puede hacer, 10 cuadros de las Meninas, ¿no? Y lo vamos a poner en 10 museos del mundo. ¿Por qué no se hace eso? ¿No? Si aceptamos que el urinario se puede reproducir, ¿por qué no las Meninas o la Gioconda, ¿no? Que lo quiere ver tanta gente, o cualquiera de estos cuadros? ¿Por qué no se hace? ¿Qué pasa? ¿Que es una copia y el urinario no? Si ni siquiera se parece al urinario original. ¿Cómo reproduce las Meninas? Que por ejemplo el problema que yo veo con respecto bueno, a la cultura con respecto a otras artes, por ejemplo a la literatura, a la música, es que realmente las Meninas valen lo que valen. Bueno, para empezar yo creo que valen. Yo no creo que un cacho de tela pueda valer 20 millones de euros ni en ninguna. Pero primero qué tipos de pintura se utilizaban, porque no es lo mismo pintar entonces, que tienes que hacer todo el poder de pintar ahora que vas a hacer compras. El trazo que dice, el tamaño del sol, eso lo puedo entender, pero si eso lo copias, no lo vas a poder poner, te vas a gastar lo mismo
que lo que vas a pagar, tú crees que al final si vas a hacer realmente una copia de ese cuadro, lo que te tienes que gastar es superior al valor del otro cuadro, entiendo yo, para hacerlo bien. Una fotocopia normal y corriente, esto es la verdad. Sí, lo que pasa es que hoy día hay unas técnicas de reproducción brutales. O sea, ahora hoy día se pueden sacar copias que, de hecho, se cuenta, se dice, pero claro, eso no lo van a decir nunca, que cuando la Gioconda viajó a Londres o a Nueva York, no sé dónde, la única vez que viajó, ¿no? Un automuseo, que realmente el cuadro que estaba ahí expuesto no era el original, que nunca salió del museo. Lo que viajó fue una copia. Pero si tú, la gente no lo sabe, tú experimentas el mismo. Porque no tiene nada que ver con el cuadro, ¿no? Tiene que ver con lo que tú creas que estás viendo. Por lo cual, es eso, es la sugestión. Yo, por ejemplo, yo reconozco que, por ejemplo, yo al empezar en el mundo del arte, a mí Miró nunca me dijo nada, ¿no? Miró, ¿no? Y luego la carrera, me metieron que sí Miró, que me sugestionaron tanto, cuando yo iba al museo y decía, un Miró, ¿no? Pero después era pura sugestión, pero después cuando ya estaba investigando más y tal, ahora veo un Miró igual que antes. Bueno, según que Miró también, pero que hay muchos que son como enseño en el vídeo, es que es una línea así. Y punto, cuadro blanco, línea así. Entonces dice, bueno. Bueno, de hecho, el que rompiste. Si no dices que es falso, es claro, el vídeo de Tapia, que dije eso fue una. Ah, bueno, que rompiste tú el mío. Sí, que dibujaste tú, que luego. Sí. Sí, bueno, no, hice un vídeo hablando de la obra de Tapia, ¿no? Enseñé eso para que vean lo que es la sugestión. No sé si habéis visto ese vídeo, si no, un vídeo que lo veáis. Entonces yo dije que yo ya Tapia no me gustaba, ¿no? Y yo compré una obra de Tapia, hice así, saqué la obra de Tapia, ¿no? Una obra pequeñita, cuando en aquel entonces invertí y tal, y cuando ya hablé de por qué pensaba que Tapia no tenía tanto valor y tal, dije, y entonces siendo consecuente con mi idea, voy a romper esta obra porque para mí no tiene ningún valor, ¿no? Bueno, había gente que me dice, no he podido ver eso, he parado el vídeo aquí, se me han puesto los vellos de punta, ¿cómo eres capaz de hacer? Y yo rompí eso y la gente dice, vamos, ha sido para mí que me he quedado sin aire cuando, fíjate, y luego al final salgo que esa obra la hice yo con cuatro trazos, ¿no? Pero de hecho hice así, no tenía ni carpeta, o sea, hago así como que estoy sacando en la carpeta enumerada de tal, ¿sabes? Entonces, con claro, yo lo que hago con los vídeos es intentar abrir los ojos a la gente, intentar que vean, que no se lo crean todo, que no lo creéis todo, que veáis las cosas pues de vuestra visión, que dudéis, que, claro, y ya te digo, los comentarios me partían la risa, y al final aparezco yo pues pintándolo, claro. Y eso también lo he hecho, ese tipo de cosas realmente las llevo haciendo desde hace tiempo. El hacer creer lo del show aparte que hice, que rompí un cuadro mío, no sé si lo habéis visto ese, que ya lo expliqué en Twitch y tengo que hacer un vídeo para explicarlo bien. Evidentemente ese cuadro no era el original, de hecho el original se vendió, y bastante barato, por cierto. Pero ¿sabéis lo que es la historia? ¿Lo cuento un poco? Me pidieron hacer en un teatro, no show, lo que yo quisiera, ¿no? Para hablar de Amparte. Y entonces yo dije que hacía una función nada más. Una. No, pero tiene la gente quiere que hagas todo el fin de semana, después de hacer una tournée por España y tal. Yo no quiero hacer una sola. Y se va a llamar el show Amparte, ¿no? Y claro, yo explicaba muchas cosas, de Amparte, tal, el teatro se llenó, todo esto. Y entonces llegó un momento en el que digo, fue ese momento de cuando la obra esta de Banksy curiosamente se autodestruyó, que se quedó a la mitad y al día siguiente valía 2 o 3 veces más de lo que valía el día anterior, porque tal. Y dije, pues como Banksy, ¿no? La obra se ha destruida, pues vale el anterior, yo tengo un cuadro, un autorretrato mío, el de Shiva, y voy a rajarlo
para yo también ser, no sé cuánto fue, una cosa que dije. Y entonces me pusieron la música muy alta, cogí un cúter y mi ayudante me puso el cuadro, ¿qué pasa? Me puso el cuadro en el caballete, ¿no? Entonces yo me puse en situación y hago la gente pum pum, rajé el cuadro, ¿no? Y entonces ya, bueno, pues aquí se ha acabado esto, tal, y bueno, para que no lo creáis todo, pues evidentemente no voy a romper un cuadro mío, no habéis pensado, igual que Banksy no hizo tal, y entonces yo cojo el cuadro, y cuando cojo el cuadro, veo que es el real. Digo, pero... Y claro, llamo al ayudante, digo, que este es de verdad, digo, y claro, el otro salió, digo, no, sal, que me has puesto el otro, tal. Sacó el otro, digo, esta es la foto, le tienes que haber puesto este. Quité la foto, esta es una fotocopia, claro, la gente se quedó fría. Claro, la gente dice, bueno, pues siempre termina con esto, yo hace un momento, y se acabó el show and pass. Prácticamente se lo creyó todo el mundo. Evidentemente, yo no rompí el cuadro de verdad. Los dos eran copias. O sea, uno era una fotocopia y el otro era una impresión sobre un lienzo con 4 toques de óleo dado. Pero como no lo sabe la gente, como me vieron hacerlo y tal, pues la gente pensó, durante mucho tiempo ha pensado, que ese cuadro era el original y no el original. Vamos, te digo, está en México, el original. Lo han comprado y sí, para México. Y así, por eso digo, que no nos creamos lo que dice la gente, incluso lo que diga yo también lo puedo disfrutar, por supuesto, y sobre todo, que el mundo del arte siempre le ha interesado que no entremos nosotros, los que supuestamente no sabéis de arte, que no entréis ahí, a ver si me vais a destrozar el chiringuito. Pero mira, afortunadamente, como yo creo que cada vez tenemos más tiempo libre porque las herramientas que estamos creando, que son todos robots, que nos hacen las cosas más fáciles, hasta hay un robot que te limpia ya, ¿no? Hay un robot que te tal. Como tenemos más tiempo, pues ¿qué hacemos? Pues darle más al coco, pensar y hacer arte. Cada vez hay más gente pintando. Y cada vez hay más museos. ¿Por qué? Porque hay demanda, porque la gente va a los museos. Si no, ¿de qué? Si no, no hacen, ¿eh? Cada vez hay más ocio. ¿Por qué? Porque necesitamos ocio, porque cada vez las máquinas, como ya se anticipó, están haciendo muchas de las cosas que no hace falta el ser humano para hacerlas. Es así. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Me quieres preguntar? Ahora que mencionas sobre los robots, cada vez hay inteligencias artificiales que escriben un texto, que lo hacen palabras. ¿Crees que eso se puede llevar a hacer arte también? O sea, que las máquinas pueden hacer arte. Yo creo que eso es un poco fuegos artificiales, es la novedad. Lo que pasa es que eso, estamos en las mismas. Si una máquina te puede hacer un cuadro, ¿no? De hecho, salió una máquina, la primera máquina que ha pintado un cuadro original basándose en cuadros de Rembrandt, no sé si os viste esa noticia, y encima el cuadro se le dio con no sé cuánto, que el cuadro era horrible, estaba tomado con fuego, digo, esta máquina está estropeada, y bueno, pero primero, por una parte es una herramienta más, la máquina no tiene autonomía, esa máquina la ha hecho alguien, eso es una cosa. Segundo, la máquina habrá que programarla y tú tendrás que meter los cuadros que quiera que la máquina procese para... Pero es que no nos lo cuentan así, nos cuentan como que la máquina sola ha pintado un cuadro. Y no es así, o sea, eso no es así. Es como decir, mira, la Thermomix me ha hecho unas croquetas que... O sea, la Thermomix sola no lo ha hecho. Tú has tenido que meter tanto, tal, ¿sabes? Pues es lo mismo. Y al ser una máquina que puede hacer una y otra vez, pues yo pienso también por esa reproductividad que también al haber más vale menos. De hecho, ya digo, eso ha pasado con todo. Con la comida ha pasado mucho.
Cuando hay poca, vale más, bueno, con todo, con la comida, con todo. Mientras menos haya, más dinero cuesta. Si hay interés por ello, claro. Imaginaos, si hubiese pocas patatas, las patatas, si fuese muy difícil que saliese una patata y tal, sería un manjar comer unas patatas fritas. Pues están muy buenas. No, yo pienso que es un manjar, me encantan. ¿No? Un huevo frito y el huevo. Pero bueno, no hablemos de comida. Dime. Estaba pensando, cuando en parte de las horas me estaba acordando de una compañera de un periódico donde vi un artista que salía estos abanicos eléctricos que hay en la calle, salía atado ahí con cinta de carrocero y un consolador en la frente y ahora se llamaba unicornio. ¿Cómo se llamaba? Unicornio. Ah, unicornio. Entonces yo pienso que esta persona que realmente no debía ser nadie conocido y tal, pero que faltaría ese componente económico, porque tampoco que puede ser algo, pero... Sí, si él quiere, o sea, que ha hecho una performance, si él quiere, sí. Hay muchas performances que yo creo que habría que también revisar un poco el concepto de qué es una performance, si la performance es teatro, porque también lo comentamos una vez, no sé la línea que divide la performance del teatro, de la calidad, porque una performance trabaja con, primero, una escenografía, sea cual sea, o sea, si yo me pongo aquí, ahora mismo, aunque yo no haya elegido esta mesa y tal, si me estáis viendo hacer una performance, estoy aquí y no en otro sitio, con lo cual esto es mi escenografía, y normalmente los performers eligen una escenografía, o en un sitio o en un tal, ¿no? Realizan una acción simulada, lo que hacen los actores, ¿no? Las actrices, y mucho del teatro de improvisación podría ser una performance. O sea, a ti te ponen en una situación y te dicen, tú vas a ser un perro ahora, ¿no? Pues guau, no, lo que sea, ¿no? Y tú ¿estás haciendo teatro de improvisación o estás haciendo una performance? Entonces yo creo que eso habría que revisarlo. De hecho, se están haciendo performance, se está estudiando performance ahora en Bellas Artes, ¿no? Hace poco en Bellas Artes de Sevilla se ha puesto la asignatura de performance. Pero yo no sé si habría que estudiarlo mejor en teatro, por ejemplo, porque las herramientas que se usan son las propias del teatro. Los performers tienen su guión, tienen que saber actuar, evidentemente. Hay un principio y un fin también en la acción, o sea que no sé yo, sí, y muchas de las... También otra cosa, la gente que, por ejemplo, una manifestación antitaurina, ¿no? Que se desnudan y se tiran como sangre de mentira encima y se ponen ahí así, y es una manifestación en contra de los toros. ¿Eso es una manifestación o es una performance? Esto me parece muy interesante que este año en teatro mi profesora nos explicó un poquito lo que era la performance y demás, y realmente yo creo que es como una extensión más de teatro. Básicamente necesitas eso, interpretación, necesitas espacios, y yo creo que muchas performances es imposible hacerlas. Una obra de teatro, o sea, una película se repite y siempre va a ser lo mismo porque ya está grabado, pero una obra de teatro no, porque esa actriz puede hacer una obra de teatro, por ejemplo, aquí en Madrid, se puede ir a Madrid y igual dos palabras las sacamos distintas, sí, es una cosa pero es distinto. Sí. Entonces es eso, y la performance básicamente es sobre todo mucha exaltación y exagerar muchísimo, y sobre todo al espectador tener, o sea, o pasar, tú lo puedes pasar muy bien o muy mal, o no te pasa nada, porque es que hay muchos tipos de performance, el que se disparó. Hay una performance de, no sé si era un chino, que se cortó los huevos, se hizo como un bocadillo o una hamburguesa y tal, y pagaron una burrada de dinero y para comérselo. Eso es... Hay gente para todo lo que yo digo, hay gente para todo. Sí, eso yo hay gente para todo, ¿verdad? Hay gente para todo. Cuando dijo uno que no era un performance ni nada, pero a los hijos, ¿no? La historia de este que dijo, me quiero comer a alguien, quien se preste un montón de gente y se lo comió.
sea, vivo, lo fue cortando miembros y se lo fue comiendo. O sea, que digo que hay gente para todo real. O sea, que esto es una cosa. Si yo le hubiese dicho, poner una performance, entonces nunca metemos en la cárcel. Artista, ¿no? Cuando el libro de Montreal estaba pensando, por un lado, si esto lo llegase a hacer alguien con un nombre, ¿no? Eso Claro. podría ser un montón de dinero en un anillo. Claro. Y por otro lado, si el tipo le llega a decir que es una obra de arte, se podría haber pensado que es una forma de hacer de soltero. También, claro. Por eso digo, el hecho de simplemente de nombrar, es que por esa, pues... No, esto por eso digo, no es una despedida de soltero. No es una obra de arte. No. Bueno, pues ahora es una obra de arte. ¿Cómo? Podemos jugar a eso también. Entonces, esa línea, eso sí que está muy borrosa, ¿no? Yo creo que nunca se va a llegar a nada fijo, ¿sabes? Porque es como, ay no, pero que yo te lo decía en otro momento, yo me quedo en el contigo, pero la que no tengo personas que no vamos con esto, puede ser un poco, es que esto es un poco... Sí. Pero ya digo, lo que Marina Abramovic, ¿no? La abuela de la performance, ¿no? ¿Qué diferencia? Yo también me gusta, sobre todo su primera performance, ya la última no parece ya que, pero bueno. ¿Qué diferencia hay entre la obra que hizo, que por cierto era falsa, eso sí que era teatro, la que se puso en goma sentada y la gente se sentaba delante y solo se miraba, ¿no? Vino, que eso todo está documentado, vino Ulay, que era su expareja, que dicen que llevaban 10 años sin verse y era falso. Ya no solo no se vieron, porque yo puse pruebas de que se tenían que haber visto, ¿no? Pues hay un reportaje unos días antes en los que ellos dos se ven y pactan eso, porque era muy evidente. Ella iba de rojo, Ulay creo que iba de negro, ¿no? De blanco, no sé cómo iban los dos así, y claro, después de 10 años sin verse, haberse separado en la muralla china, que por cierto también dicen que no la recorrieron, que hicieron solo el paripé, pero bueno. Sí, es que te pones a escarbar y dices, pero bueno, habéis estado quedando con nosotros pues, de una manera. Entonces, se pone delante y claro, ella empieza a llorar, todo el mundo dijo, qué bonita historia de amor, qué tal, y era falso todo, era un teatro, eso no es ni performance ni nada, eso o es que la performance es un teatro, pues tú quieres emocionar, porque tú en una obra de teatro, te aseguro que una obra de teatro bien hecha, aun sabiendo que es mentira, tú puedes llegar a llorar o a enfurecer con una película, o sea, que sabes que es mentira. O darte miedo de ir al cuarto de baño si has visto una película de terror, ¿no? Que es absurdo. Ay, me da miedo ir al cuarto de baño, ¿no? Dice, pero si es una película que está viendo en la tele. O sea, hasta ese punto. Entonces, que es una... yo pienso que eso de la performance... Para mí eso es que de la manera también yo lo veo como un experimento psicológico, porque lo que realmente es que hay muchos experimentos así que es como sentarte y mirar a una persona y de repente todo es maravilloso con la química o cosas así. Eso que yo no traigo me parece un poco morbo de lo que se hace, pero bueno. Claro, es que ella juega con... Llegó un momento, yo pienso que ella sí empezó en el mundo de la performance. Hay una biografía muy buena que ha salido ahora en español, que te la recomiendo, si te gusta Marina Abramovic, porque ella explica, es una autobiografía. Claro, este tipo de libros tiene el peligro que, siendo una autobiografía, ella cuenta lo que le da la gana y tú te lo puedes creer o no, pero si habla de ya vamos a terminar, ¿no? Me explico esto y ya está. Entonces, esa autobiografía sí explica cómo ella se mete en el mundo de la performance y yo creo que al principio sí ella estaba muy comprometida a hacer performance más interesantes, algunas peores que otras, como es lógico, otras más. Pero yo pienso que ya, cuando empezó a... Bueno, fue también un galerista el que le dijo, te quiero coger para promocionar tu obra. Y ella dijo, pero ¿qué vas a promocionar? Y yo no, pero dijo, no, yo sé. Y fue cuando ella empezó, pues toda esa vorágine de que ya Marina Abramovic, cualquier cosa que haga y a inventarse este tipo de cosas que yo sí lo veo porque ella iba de artista pura, de que las cosas las hacía de verdad y si tenía que hacer, si tenía que rajarse, se rajaba y si tenía que pegar un tiro, se lo pegaba. Pero ya claro, a mí esto me parece que me está fallando, o sea, me está tomando el pelo porque me está haciendo creer unas cosas que no son reales, porque es que no lo son.
que podría haber hecho otras cosas, no hace nada, si ya tendrá, yo no sé, que es muy conocida, muy famosa y tiene muchas, pero no sé, esta última etapa, los últimos años que hablamos, yo sinceramente no sé por qué está haciendo este tipo de cosas. Dice que se va a matar, lo sabéis, ¿no? En su última performance, que la va a hacer dentro de poco, dice, no sé si años o poco menos, que dice que se va a dar una descarga eléctrica para morir. Y que lo va, no sé si el MoMA lo va a hacer o una cosa así. Ya veremos. No sé. También, que también puede ser. Y luego sale 10 años después y dice, era una performance. No. Así que, pero bueno, muchas gracias por venir. Y nada.